tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro foro semanal. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Este va a ser un foro que va a ser hoy martes y mañana miércoles sobre el decreto 806 de 2020 y también sobre el comunicado de la sentencia 420 de esta misma anualidad. El día de hoy vamos a estar con el doctor Nathan Nissim Black. El doctor Nathan Nissim Black nos va a acompañar hoy durante las 2 horas y esto porque nosotros estamos en colaboración con la Fundación Cavelier. Entonces hoy vamos a estar 2 horas y de hecho damos la bienvenida no solamente a los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que hoy nos acompañan, sino también a todos los integrantes invitados por parte de la Fundación Cavelier que van a estar hoy en compañía del doctor Nathan Nissim Black. En el día de mañana, miércoles 4 de noviembre, van a estar con nosotros también hablando del decreto 806 y del comunicado de la sentencia, el doctor Martín Bermúdez, el doctor Ramiro Bejarano, la doctora Liliana Otero y el doctor Henry Sanabria. Como les digo, hoy vamos a estar por 2 horas, vamos a tener un foro muy dinámico con el doctor Nathan Nissim Black, que pues todos conocemos, un honorable miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, profesor universitario y magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. Entonces, doctor Nathan, tiene usted la palabra y pues les recordamos también a nuestros miembros y a todas las personas que están participando, no solamente en Zoom, sino también en nuestras redes sociales, como lo es la página del Instituto www.icdp.org.co y en Facebook, que ustedes podrán realizar las preguntas que deseen que el doctor Nathan con su foro y al finalizar les pueda resolver. Entonces estamos muy atentos a sus preguntas para que el doctor Nathan al finalizar pueda dar unos minutos y un espacio para responder algunas de sus inquietudes. Sin más preámbulo, doctor Nathan, tiene usted la palabra. Bienvenido nuevamente al instituto. Muchas gracias. Bueno, ante todo un agradecimiento nuevamente al maestro Ulises Canosa y por supuesto al maestro Jairo Parra Quijano por esta cordial invitación. Yo creo que es un foro reiterativo pero necesario sobre el decreto 806 y precisamente a raíz de la comunicación o del comunicado de prensa, comunicado 40 de la Corte Constitucional, por el cual se nos dio a nosotros a conocer por ahora la decisión, la parte resolutiva de la sentencia que estamos esperando también todos para leer sobre la constitucionalidad o la exequibilidad condicionada de algunos de los artículos del decreto 806, que pues a juicio de muchos de nosotros ha generado muchísima controversia a nivel nacional, porque pues mañana va a haber un foro muy enriquecedor con varias de las personas que estuvieron asesorando la redacción precisamente del decreto: Henry Sanabria, el maestro Ramiro Bejarano, maestro Martín Bermúdez, que está aquí presente, magistrado del Consejo de Estado, y con, por supuesto, la asistencia de Liliana Otero. Entonces, yo creo que esto es una presentación atípica. Originalmente nosotros nos dedicamos aquí en el instituto a hacer comentarios muy cortos, muy breves, varios de nosotros los miembros, casi que hoy son unas merecidas disculpas que las ofrezco a todos por tenerme que aguantar estas 2 horas. Tengo varios invitados. Quiero saludar, por supuesto, también a algunos colegas de tribunales superiores, colegas de mi propio tribunal, a quienes invitamos muy cordialmente, y por supuesto a las personas que estén conectándose desde las redes sociales, y en general pues a mis compañeros del instituto. Muchos de ustedes ya han escuchado varias veces los comentarios que yo voy a hacer en este momento sobre el decreto 806, pero pensamos que era válido recorrer otra vez sobre cada una de las normas, y es lo que yo voy a hacer hoy rápidamente. Ofrezco también disculpas por lo rápido. Normalmente estas presentaciones llevan muchísimas explicaciones, mucho sustento jurisprudencial. Afortunadamente nuestra Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha estado más que a la altura de la situación, ha proferido varias sentencias suficientemente aclaratorias, algunas se han ido hasta más allá. Muchas de ellas inclusive salieron antes de que se profiriera el decreto 806 en un sentido casi premonitorio. Entonces algunas de esas las iré mencionando, y por supuesto sin perjuicio de todo lo que llegaría a salir, y por supuesto también
sin perjuicio de las interpretaciones de mis colegas en los tribunales superiores y de los juzgados, que de ahí salen tal vez las mejores ideas para luego unificar la jurisprudencia. Bueno, no tengo mucho tiempo, entonces voy a comenzar. Lo que quiero hacer es un repaso por cada una de las normas del decreto 806 para poder ambientar la discusión que viene mañana y que hoy yo espero iniciar respecto de la sentencia de constitucionalidad, por supuesto condicionada sobre los artículos 6, 8 y 9 del decreto 806 en materia de las notificaciones, una gran discusión sobre la diferencia entre el envío, el acuso de recibo, la confirmación de lectura, esta última pues mucha confusión que ha generado en los estrados judiciales y sobre todo algún tipo de zozobra en los abogados que están muy preocupados por las decisiones de los jueces y cómo van a iniciar sus procesos judiciales. Por supuesto, yo aquí lo que voy a dar, la mayoría son opiniones personales, opiniones académicas, y esto lo advierto porque, pues, aunque la jurisprudencia ha sido hasta ahora digamos, muy pacífica al respecto y ha sido rápida, la Corte ha dado respuestas veloces por vía de tutela, pues todavía no tenemos pronunciamiento sobre cada uno de los aspectos del decreto 806, sobre todo unificados por parte de la Corte Constitucional o de la Sala de Casación Civil. Entonces la mayoría van a ser apreciaciones personales. Bueno, voy a comenzar. Yo quiero hacer un recorrido. Ustedes tendrán su decreto a la mano. Yo lo tengo aquí en mi pantalla, no los quiero extenuar haciéndoles una presentación, simplemente hacer un recorrido norma por norma, en el orden en que está presentado el decreto para que sea mucho más fácil. Entonces voy a hacer un recorrido del artículo 1 y si alcanzo a llegar hasta artículo 14, pues genial. Y al final, por supuesto, recibir las preguntas de todos ustedes. Empecemos por el artículo 1, el objeto. Voy a recordar algunas cosas. Siempre cuando estamos estudiando una norma procesal y en general cualquier norma tenemos que irnos a su objeto. ¿Qué es lo que regula? Entonces, voy a recordar 2 o 3 cositas del artículo 1 en cuanto al objeto que son sumamente importantes hoy porque han generado discusión y algún tipo digamos, algún tipo de zozobra, vuelvo y digo, en los estrados. Bien, lo primero es, este decreto, dice la norma, tiene por objeto implementar uso de tecnologías. Entonces vamos por la primera parte del objeto. Trae 3 normas importantes que espero que ustedes las revisen, yo se las voy a contar aquí. Que son 3 palabras, 3 vocablos que son implementar, agilizar y flexibilizar. No hay que olvidar que nosotros ya teníamos justicia digital o teníamos legalmente establecido el plan de justicia digital o por lo menos establecido por orden del legislador, artículo 103 en el Código General del Proceso, igualmente en el CEPAC, en la ley 1437. Entonces lo que hace este decreto en primer lugar no es crear el plan de justicia digital ni autorizarlo por ley, sino más bien implementarlo, es decir, sacarlo adelante, sin perjuicio, por supuesto, de lo que haga el Consejo Superior de la Judicatura. Recordar, como lo dije en el Congreso pasado de Derecho Procesal, que el Consejo Superior de la Judicatura todavía no ha implementado el plan de justicia digital, hoy todavía no lo tenemos tenemos softwares o aplicativos, algunos más robustos que otros, como por ejemplo SAMAI en el Consejo de Estado o el plan de tierras en esa especialidad jurisdiccional, pero pues no tenemos todavía un plan robusto de justicia digital que nos pudiera permitir la interoperabilidad plena, por ejemplo, con otras entidades del Estado, o recibir las notificaciones e inmediatamente incorporarlas, o por ejemplo los correos electrónicos, etcétera. Todavía no tenemos ese plan, se va a incorporar, hay un plan maestro, un plan estratégico tecnológico de la rama judicial 2021-2025, entonces lo que hace este decreto es destrabar, como el nombre lo dice. En segundo lugar, tenemos la palabra agilizar, está también en el artículo 1, párrafo 1. Yo diría inciso 1 de la norma, agilizar significa pues evitar que los procesos se paralicen más. Evitar la parálisis judicial, evitar nuevamente la suspensión de términos, o decir, un motivo para que la rama judicial mantenga la suspensión de términos, como efectivamente lo decretó el Consejo Superior de la Judicatura desde el 1 de julio pasado, estamos en 2020. Finalmente, la palabra flexibilizar, que va a ser absolutamente indispensable para poder entender justicia digital. No tengo mucho tiempo para extenderme en esa palabra, pero le voy a recordar que para algunos de nosotros flexibilizar es un concepto bastante amplio, bastante denso, que viene desde la ley 527. Flexibilizar significa encontrar básicamente equivalentes funcionales. ¿Y qué son los equivalentes funcionales? Pues una actuación electrónica que supla la actuación física o presencial. Mucha discusión se ha generado en torno, por ejemplo, a la notificación personal, artículo 291-292, si está derogado o no está derogado. Yo de una vez anticipo que soy de la opinión que no está derogado. La misma
Corte Suprema lo ha dicho en algunos de sus fallos. Por lo tanto, es una opción que tiene el ciudadano, el usuario de la justicia, pero pues precisamente como el 291 trae muchísima, digamos, referencia a la actuación presencial, entonces hay que buscar sus equivalentes funcionales. Equivalentes funcionales que se van a lograr con algunos principios que vienen desde Ley 527 y desde la Ley 270 de 1995. De 96, perdón, el artículo 95 es el que nos lo trae, y una sentencia de la Corte Constitucional que es la sentencia 037 y después la sentencia 083. En esas sentencias donde se analizó la constitucionalidad, pues se reiteraron los principios por ejemplo, rastreabilidad, confiabilidad, inalterabilidad, e intimidad que hay que respetar en la administración de justicia, pero que nos llevan a nosotros a precisamente lograr los cometidos. Entonces, flexibilizar es precisamente buscar y encontrar equivalentes funcionales. No hay que olvidar esto para las gestiones que haya que adelantar de manera presencial, como dice precisamente el parágrafo del artículo 1 del Código del Decreto 806. Punto número 2, respecto del objeto. La norma dice que tiene por objeto implementar uso de tecnologías en actuaciones judiciales. Entonces, hay que rescatar esta expresión, actuaciones judiciales. Lo dice varias veces el decreto, lo dice en el artículo 1, lo dice en el 2, lo dice en el 5. Lo dice a lo largo de todo el decreto, son actuaciones judiciales. ¿Y esto por qué? Porque se han generado, digamos, discusiones, hay dudas respecto de si el decreto debería ser aplicado en otras actividades, por ejemplo, públicas, digan ustedes actuaciones notariales, muchas preguntas sobre, por ejemplo, reconocimiento y trámite de pensiones, trámites entre la UGPP, Colpensiones, etcétera, y siempre contestamos, bueno, si pudiera haber alguna referencia, que siempre la hay, en últimas al Código General del Proceso, digan ustedes, para conferir poderes y etcétera, pues uno podría utilizar decreto 806. Pero si no hay referencia a Código General del Proceso o al CEPACA, que también finalmente va a llevar a Código General del Proceso, entonces no es posible aplicar decreto 806, porque dice que es para actuaciones judiciales, lo mismo que el Código General del Proceso en el artículo 1. Luego no debemos llevar por la fuerza o a la fuerza este decreto a otro tipo de actuaciones. Y en tercer lugar, las jurisdicciones o especialidades jurisdiccionales. El mismo artículo 1 lo dice, tiene por objeto regular o implementar y agilizar actividad judicial, dice en las jurisdicciones. Entonces, en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la jurisdicción disciplinaria y en la jurisdicción constitucional. Respecto de la jurisdicción ordinaria, pues menciona varias, menciona civil laboral, menciona penal, no menciona penal, ¿sabes? Si quería yo llegar, menciona familia, pero no menciona penal. Entonces, es importante saber que este decreto no aplica en lo penal. Salvo que por alguna razón haya que hacer realizar alguna actuación que se remita al Código General del Proceso y que por supuesto tenga modificación por parte del decreto 806. Entonces no lo aplicamos en penal. Respecto de lo jurisdiccional disciplinario, vale la pena decir lo siguiente. Lo disciplinario jurisdiccional se entiende que es en consejos seccionales y superior de la judicatura. Más adelante pues será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando se conforme. ¿Por qué? Porque hay actuaciones disciplinarias que no son jurisdiccionales, es decir, las que se adelantan vía Ley 734 del 2002, pero ante entidades que no ejercen jurisdicción, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación o las oficinas de control interno. Entonces hay que entender que este trámite se aplica pues de preferencia a los consejos seccionales y consejos superiores de la judicatura, porque allá es donde se adelantan procesos jurisdiccionales disciplinarios, básicamente contra jueces, fiscales, etcétera. Y por supuesto contra abogados si es régimen de ley 1123 del año 2007. Respecto de lo constitucional, aquí sí me detengo un poquitico, es decir, le bajo un poquito al ritmo porque estamos analizando todavía la aplicación íntegra de este decreto a los asuntos constitucionales, porque ustedes saben que constitucional tiene un plexo que cubre desde el habeas corpus, hasta el mecanismo de búsqueda urgente, pasando por la tutela, las acciones populares, la acción de grupo, etcétera. Entonces, son varias acciones constitucionales que se llevan por jurisdicción constitucional, así lo ha dicho la Corte Constitucional. Ustedes saben que la jurisdicción constitucional está integrada en un sentido orgánico por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pero luego está un sentido funcional, o una integración en sentido funcional de la cual hacen parte todos los demás jueces de la República, incluyendo la JEP, porque así lo dice el acuerdo final.
para tutela, por ejemplo. Entonces, el problema que tenemos en jurisdicción constitucional es que muchas de estas normas, si bien buscan agilizar, otras podrían ser un poquito problemáticas. Por ejemplo, dirían ustedes presentar un habeas corpus y entenderlo como una demanda para, por ejemplo, no darle trámite o inadmitírsela porque no le envió copia a la contraparte, artículo 6, o una acción de tutela. Entonces, en este momento hasta ahora hemos llegado a la conclusión que hay que tener, digamos, un poco de prudencia o cuidado en aplicar absolutamente todas las normas de este decreto a lo constitucional, muy particularmente, y lo que se tramita casi todo el tiempo en Colombia son habeas corpus y acciones de tutela, es decir, no llevar esto al extremo de forma tal que el ciudadano se quedara sin protección, porque la norma sí dice que se aplica a la jurisdicción constitucional, que por supuesto es bastante grande. Muy bien, eso es en cuanto al objeto. Entonces, tres aspectos distintos: implementar, flexibilizar, agilizar, ese es punto número 1. Tema número 2, a qué jurisdicciones les aplica. La ordinaria, la laboral, no queda para la penal, sí para la constitucional, sí para la disciplinaria, pero por supuesto con algunas restricciones o algunas modulaciones que pudiéramos encontrar ahí. Y finalmente, pues repetir que tiene por objeto implementar, tiene por objeto encontrar equivalentes funcionales. Esto va a ser importantísimo para que ustedes lo revisen y se remitan a las sentencias 037 del 96, del artículo 95 de la ley estatutaria, y a la ley 527 del 99 que explica los equivalentes funcionales. Muy bien. Tema número 2. En el mismo artículo 1 del decreto 806 se trae la posibilidad de prestar el servicio de manera presencial. Esto ya tiene afortunadamente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Les puedo contar la sentencia de una vez, la tengo abierta. La sentencia es la 7284, Sala de Casación Civil. El magistrado ponente fue el maestro Octavio Tejero, una sentencia que analiza integralmente el asunto del acceso a la justicia por vía de los expedientes, de las audiencias, del conocimiento o desconocimiento que tengan las partes, del acceso al expediente, de la digitalización, en general del acceso a la justicia virtual. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Lo dice en su parágrafo. Dice claramente que cuando alguno de los sujetos procesales o la autoridad, cualquiera de los dos, no tenga acceso a tecnologías, pues el servicio se debe prestar de manera presencial. Pero más adelante, y esto lo dicen todos los demás artículos, con énfasis el 2 y el 3, van a decir que en este momento la gestión judicial, la actividad judicial es virtual, es decir, se complementa con las medidas del Consejo Superior de la Judicatura que nos han dicho a los jueces que debemos seguir trabajando desde nuestras casas, que no hay atención presencial en este momento, salvo con citas, con solicitudes especiales por decreto del juez, con control de bioseguridad, con un aforo muy controlado. Hasta ahorita muy poco porcentaje de los empleados podemos ir a las sedes, etcétera. Estamos trabajando desde las casas todavía. Y tanto el decreto 806 como los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura nos dicen que esto va a continuar de esta manera. Adicionalmente, que tenemos noticias del Ministerio de Salud, pues que la pandemia todavía no va a terminar. Estamos en este momento en un pico, en una etapa de contagio. Estamos viviendo una elevada tasa de contagios. Bueno, no me quiero extender en el tema, pero sabemos que la vacuna no va a llegar pronto. Entonces, esto va para largo. Eso quiere decir que entonces cuando alguno de los sujetos no tenga acceso a Internet, no tenga acceso al expediente, no se pueda conectar a la audiencia, no tenga conocimiento inclusive de las herramientas tecnológicas, no tenga conectividad, etcétera, todas son, según ha dicho la Corte Suprema de Justicia, aquí esto no lo dice el decreto, pero sí se ha dicho jurisprudencialmente, que son causales de interrupción del proceso. Postura con la que estoy totalmente de acuerdo, ya lo había dicho en otros foros. Por lo tanto, adelantar el proceso después de ocurrida una causal de interrupción puede activar la causal de nulidad que está en el artículo 133 del código. Entonces, atentos con esto. Este código sí permite la actuación presencial, de hecho la exige, cuando alguna de las partes, sujetos procesales o el juez carezcan de las herramientas tecnológicas. Eso lo dice todo el artículo primero. Muy bien, vamos a recordar lo que dice el artículo 2. El artículo 2 trae, digamos, previsiones muy importantes, perentorias para la rama judicial, que están desarrolladas, por cierto, en un acuerdo que es el que está vigente, el último para la rama judicial, que es el acuerdo 11632. CSJ 2011-632 está muy compatible con este decreto. Entonces, aquí va. En el artículo 2, el Gobierno Nacional, el decreto legislativo, ordena que todas las actuaciones se realicen de manera virtual. Ordena que se deberán, no es una posibilidad, es un deber, lo que cambia el paradigma que traía el Código General del Proceso, en el cual se permitía la actuación virtual,
pero no era obligatoria. Uno leía muchas normas, partiendo del artículo 107, el parágrafo 1, que decía que las partes podían acudir por medios virtuales a la audiencia, pero debían justificárselo al juez. Aquí es todo lo contrario, aquí es, debería justificárselo, tiene que justificárselo al juez porque una persona quiere una actuación presencial y por supuesto el juez la tiene que evaluar y de eso tiene que dejar constancia en el expediente. Eso aparece también en el artículo 1 y en el artículo 2. Tema importante del artículo 2. El artículo 2 nos dice que las autoridades judiciales, esto va para superintendencias también, para Dirección Nacional de Derecho de Autor, para el ICA, para todo aquel que ejerza jurisdicción y pues por supuesto para tribunales arbitrales, porque así lo dice el artículo 1. Dice que darán a conocer en su página web los canales oficiales. Canales oficiales, esto no hay que olvidarlo, porque para eso debemos consultar con cada autoridad cuál es su canal oficial. Entonces las superintendencias han creado sus canales oficiales. El ICA, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y me voy a concentrar en la rama judicial. De una vez empiezo a hablar del asunto de elegir los canales para poderse comunicar con la rama judicial. Desde el mes de marzo de este año, la rama judicial expidió una circular que fue la circular 11, que todavía está vigente, después se expidió la circular 27, pero particularmente la 11 y ahorita el acuerdo 632 y en esas tres normas se dice claramente cuál es el medio elegido por la rama judicial. Eso es muy importante. Entonces, el usuario tiene también que conocer y ajustarse y acoplarse al sistema que utiliza la rama judicial, porque precisamente para eso se le encargó por constitución al Consejo Superior de la Judicatura la organización, administración y funcionamiento de la rama. Entonces, la rama que ha dicho por vía de circular 11, voy a dar dos ejemplos rápidos. Por vía de circular 11 o 3, de una vez los abundo, se dijo que en primer lugar la rama judicial podía trabajar con efectos procesales por correo electrónico, pero no cualquier correo electrónico, tenemos que utilizar Office 365, es decir, Outlook. Tenemos que utilizar las cuentas oficiales. Eso está reiterado después en el acuerdo 632. Esto lo digo desde ahora para... espero zanjar una discusión que hay sobre, por ejemplo, el uso de otras herramientas tecnológicas o plataformas de chats como el WhatsApp o el Telegram u otros, porque más adelante en el artículo 3 dice que los abogados, los sujetos, las partes podrán elegir sus canales, informar canal elegido, lo que da a entender que es cualquiera. Pero el problema es que en este momento la rama judicial no tiene sistemas que le permitan generar interoperabilidad, por ejemplo, por WhatsApp, porque por ejemplo WhatsApp le pertenece a Facebook, no le pertenece a Microsoft y con Microsoft son las licencias. Es un tema tecnológico importante, entonces la rama eligió por ahora el uso de Outlook para enviar y recibir correos electrónicos, lo que va a comprender, por ejemplo, la recepción de demandas, las notificaciones, las comunicaciones, etcétera. Ejemplo para la notificación personal, de que trata el artículo 291, que desde ahora les doy mi opinión, está totalmente vigente, se puede utilizar. Siempre se ha podido enviar un correo electrónico, lo dice el artículo claramente, lo puede enviar el interesado, es decir, por ejemplo, la parte demandante en un proceso que está comenzando o el mismo secretario del juzgado. ¿Qué correo electrónico? Pues vamos otra vez, el Outlook, esto lo dice la circular 11 y el acuerdo 632. Inicialmente la circular 11 había dicho que era un sistema de preferencia, lo digo entre comillas, pero luego ya el acuerdo 632 lo establece como obligatorio. Entonces, de ahí, ¿por qué recomendamos a los abogados estar muy atentos a los comunicados de la rama judicial, las decisiones que en materia de tecnología afecten las actuaciones procesales? En segundo lugar, dice el decreto 806 que hay que dar a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación y dice que mediante los cuales se prestará el servicio y también los mecanismos tecnológicos que emplearán. Entonces vamos otra vez. Aquí pues según esta norma lo que queremos decir es que cada entidad con su cabeza, es decir, por ejemplo, la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la superintendencia es el superintendente, deberán definir cuál es el canal oficial de comunicación. Entonces, por ejemplo, la rama judicial en este momento tiene 4. Tiene SAMAI, tiene Portal de Tierras, tiene TIVA, tiene Justicia 21 y están tratando de crear otros. Entonces, esos son los canales oficiales. Eso quiere decir que, por ejemplo, por ahora la rama judicial y en general sus juzgados, sus tribunales no deben comunicarse con las partes por otros canales, es decir, no podrían comunicarse a través, por ejemplo, de otras cuentas de correos electrónicos, digamos lo que fuera Gmail, Yahoo u otras, o no podrían en principio abrir páginas o cuentas en redes sociales
con efectos procesales. Es decir, si el gobierno nacional, a través del MINTIC, si tiene directrices muy claras para que las autoridades puedan abrir canales de comunicación como medios de divulgación adicional de sus decisiones, es como hace la Corte Constitucional, Corte Suprema, el mismo Consejo de Estado. Tienen, por ejemplo, páginas y perfiles en Twitter, en Facebook, para dar a conocer, para utilizar otro medio para divulgar lo que ya salió por el canal oficial. Lo que no se puede es reemplazar el canal. Entonces, un mensaje para los que me estén escuchando, abogados, es un tema de confianza, de equivalencia funcional, de confiabilidad. Si ustedes, por ejemplo, reciben un correo electrónico desde una cuenta que diga, por ejemplo, @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, o inclusive desde una cuenta como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, el mensaje es no confíen porque la orden es utilizar canales oficiales y divulgarlos. El otro ejemplo que doy desde ahora, aunque ahorita voy a hablar del artículo 7, después es el sistema de audiencias. Para las audiencias también se dice que hay que divulgar los mecanismos tecnológicos que se emplearán. Por eso la Corte Suprema ha expedido varias sentencias, una muy particularmente salió de la Sala de Casación Laboral, fue de las primeras, y después de la Sala de Casación Civil. Es decir, hay que dar a conocer el sistema. Muy bien, voy a avanzar. El artículo tercero me habla de los deberes, o nos habla a nosotros de los deberes. Esto es muy importante, separarlo, deslindarlo digamos, de otras normas que aparecen en el decreto, como por ejemplo el artículo 5 que habla de los poderes. Entonces, ¿qué pasa con los deberes? En primer lugar, se establece ya no como una posibilidad, sino como un deber realizar todo a través de medios digitales, salvo lo que dice el artículo 1, es cuando alguien no tiene el acceso. En segundo lugar, el deber de suministrar pues el canal de comunicación, aquí dice el medio digital o el canal digital elegido. Entonces, esto es un deber para abogados, sujetos procesales, para todos. Insisto, no significa que el abogado pueda elegir un sistema por fuera del que le ha dado la rama judicial. Entonces, ejemplo, el WhatsApp, que mucha gente ha insistido que es un medio elegido y que es un canal de comunicación que permite todo tipo de interacciones, pues en este momento la rama judicial no tiene un sistema de interoperabilidad con la empresa Facebook para poder integrar el WhatsApp con sus medios de comunicación. Entonces, en este momento es difícil. Eso no quiere decir que entre partes no se pudieran comunicar por WhatsApp. Significa que en este momento autorizar comunicaciones con juzgados por vía WhatsApp es complicado. De una vez explico por qué. Esto lo he dicho en varios foros, porque el WhatsApp es un aplicativo para celulares. Los jueces en este momento no tenemos celulares oficiales dotados por la rama judicial, no tenemos cuentas me refiero, no tenemos acceso a planes de datos dotados por la rama judicial, y pues eso dificulta. Luego estarían comunicándose más con un correo, una cuenta, perdón, personal del juez o del secretario, y no tendrían la tranquilidad de que es una cuenta oficial. Luego nuevamente decimos, cualquier comunicación por virtud de los acuerdos de la rama judicial, Consejo Superior, tienen que salir de las cuentas oficiales a través de Outlook, y WhatsApp no permite ese tipo de conectividad. Muy bien, respecto de los abogados. En este decreto no se mencionan específicamente los abogados, pero sí en la rama judicial dimos dos acuerdos que están vigentes. El primero fue el 11.632 y ahora antes había sido el 532. Ambos decían que los abogados tienen que actualizar su dirección electrónica en el Registro Nacional de Abogados, pero eso es un tema separado. Eso es para los fines establecidos en el decreto 196 del 71, que es lo que se llama el domicilio profesional del abogado, es decir, para entenderse con el Consejo Superior de la Judicatura. Pero eso no significa que este decreto diga que los abogados tienen que generar sus actuaciones desde ese correo. Todo lo contrario, lo que dice es que para los fines del proceso, cito palabras textuales, para los fines del proceso pueden elegir un canal digital. Entonces, un ejemplo rápido, los abogados tienen la potestad, ellos, de informarle un correo a la rama judicial, al Registro Nacional de Abogados, a través de la URDA de la unidad, y tener otro para los procesos, porque eso es lo que se aceptó en este decreto. No se está exigiendo en el artículo 3 que el abogado actúe siempre desde su correo electrónico. Lo que está diciendo este decreto es que elija un canal y utilícelo para comunicarse con el juzgado. Más adelante, de una vez lo voy a decir, en el artículo 5 se dice que las personas inscritas en registro mercantil deben otorgar poder, si lo quieren hacer por medios electrónicos, desde esa cuenta, pero no más. No dice que el resto de actuaciones tenga que ser a través de esa cuenta. Entonces, no hay que confundir el artículo 3 con el artículo 5 del decreto 806. Entonces, repito, se está confundiendo el deber de proveer de una dirección electrónica y de generar todas las actuaciones desde esa dirección electrónica con el contenido del artículo 5, que es un artículo que solamente regula poderes, que trae, por supuesto, unos equivalentes funcionales
porque el legislador extraordinario más o menos hizo el estudio y llegó a la conclusión, es una elección política, de que pues para reemplazar el asunto de la presentación personal, mejor lo hacíamos desde una dirección verificable de correo electrónico para generarle confianza al juzgado. Vamos a ver que tampoco es necesario generar ninguna certificación de existencia de ese correo cuando yo me esté dirigiendo al juzgado, es decir, hay que confiar. Los juzgados y tribunales tenemos que confiar en la dirección que nos den los abogados y las partes. Muy bien. Artículo 4, respecto de los expedientes. Yo voy bastante rápido porque tengo apenas 2 horas y sé que se van a generar muchas preguntas. Respecto de los expedientes hay mucho que decir. Yo me remito a muchas charlas, incluyendo la del Congreso de Derecho Procesal, una charla que di ante el Consejo de Estado por invitación de aquí mi maestro Martín Bermúdez, de cómo se conforman los expedientes. Solo voy a repetir 2 o 3 cosas muy importantes. La primera, hoy día no trabajamos sobre expedientes físicos, salvo que toque generar una actuación presencial, como dice el artículo 1, pero no trabajamos sobre expedientes físicos. Para eso tocó lo siguiente. Uno, si ya teníamos expedientes físicos en nuestras sedes, lo que tocó hacer es escanearlos, lo que toca y tocará hacer, porque apenas estamos en esto. Estamos ya en el protocolo de digitalización, en el plan de digitalización, que todavía no es plan de justicia digital, sino apenas digitalización. La rama judicial entiende que esto nos tomó por sorpresa a todos y por supuesto no nos ha exigido a los jueces digitalizar todo en un día. Entonces hubo fases. La fase 1 pues fue más o menos de marzo a julio, en que se nos dijo a todos los jueces y magistrados: ustedes digitalicen con sus sistemas, digamos, personalizados por juzgado y por despacho. Es decir, y utilicen los escáneres que hasta ahora tienen y todavía son los que tenemos. A partir de julio se expidió un protocolo que fue la circular 27, que les recomiendo a todos que la lean porque es un derecho que tiene el usuario, donde ya se crearon parámetros mínimos de escaneo y digitalización. Entonces se nos dijo, por ejemplo, que el expediente tendría que entrar, cuando no hubiera un sistema robusto, a un sistema colaborativo en nube que se llama OneDrive. Siempre menciono el concepto OneDrive porque es un derecho del usuario a que el expediente aparezca ahí todo el tiempo, que nunca se lo descarguen, es decir, que el abogado no tenga por qué pedir copia del expediente, porque una cosa es pedir copia de un expediente y otra cosa es tener acceso al expediente. Las dos cosas no se pueden confundir nunca. Ambas son un derecho, pero digamos, pedir el expediente es un asunto contingente, es un asunto temporal, que el abogado lo necesita para algo, pero tener el expediente y poder acceder al expediente digamos, es un derecho que no se puede limitar, que no requiere petición de parte, etc. Entonces, los juzgados, los tribunales que no tengan sistemas de documentación robustos, como por ejemplo el portal de tierras, que está en la especialidad jurisdiccional de tierras, jueces y magistrados, que permite subir, cargar papeles, documentos, memoriales, certificaciones, sentencias y firmarlas a través del portal. Los que no tengan eso, y por ejemplo, SAMAI, que es el Consejo de Estados, les crearon un aplicativo, la verdad, muy potente, que también recibe memoriales, recibe demandas y también publica estados, publica las sentencias, deja ver el expediente y se puede cargar todo. Los que no tengan eso tienen que utilizar OneDrive. Entonces, la orden de la rama judicial es: el juzgado, para poder adelantar un proceso, es decir, dictar un auto, que por supuesto lo va a tener que notificar, tiene que tener cargado el expediente. Eso es lo que ha dicho la jurisprudencia, lo veníamos diciendo todos por vía de congresos y foros, lo veníamos advirtiendo. Por eso muchos de los tribunales pues hemos sido prudentes. Por ejemplo, el tribunal al que yo pertenezco ha sido absolutamente, digamos, respetuoso de los derechos del usuario, porque en el momento en que nosotros produzcamos una decisión, el usuario tiene que ver todo el expediente para poder confrontar si esa decisión se ajusta a derecho y se ajusta a las pruebas. Entonces, no antes de que el expediente esté todo digitalizado se produce la decisión. Así ya la tuviéramos lista, porque pues teníamos autorización de llevar los expedientes para las casas al comienzo de la pandemia. Ese es punto número 1. Siempre hay que tener acceso al expediente sin pedírselo al juzgado. El juzgado tiene el deber de publicar dónde está el expediente. Básicamente es una carpeta que se llama OneDrive. Eso lo dice la circular 27. Y recientemente lo reiteró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que encontró violado el debido proceso en un caso en que se pretendió hacer una audiencia. El abogado no solo no conocía la tecnología que se iba a utilizar, sino que no tenía acceso pleno al expediente, no pudo preparar, y por supuesto pues eso generó para la Corte una causal de interrupción y se adelantó el proceso, lo que llevó a una causal de nulidad, y eso violó debido proceso. Entonces la Corte lo reconoció. Entonces hay que recordar eso. Respecto también de los expedientes, pues hay que tener muy presente que
El concepto híbrido es que antes teníamos uno físico y ahora generamos nativos digitales. Entonces también hay que preocuparnos porque no se sigan generando documentos físicos, no queremos más firmas, no queremos escaneos. Y me devuelvo para los abogados. Entonces a los abogados tampoco les vamos a pedir que nos generen documentos híbridos, es decir, que nazcan en una impresora, que los firmen, que los escaneen, que no los manden. Más bien queremos nativos digitales porque eso lo dice el decreto. Queremos que todo se haga por medio digital porque es su deber. Entonces el abogado también tiene que despojarse de esa idea de que tiene que imprimir, de que tiene que hacerle presentación personal a las cosas. Por eso el artículo 2 es también importante para los abogados, porque atentos, los abogados no tienen por qué tampoco firmar sus memoriales. Eso también se quita con el decreto 806, lo dice expresamente el artículo 2. No tienen que firmarlo, basta con algo que se llama antefirma. Antefirma es básicamente el nombre impreso, escrito, con la letra del computador, pero no lo imprima para ponerle una firma encima. Nosotros los jueces sí debemos firmar, pero para eso nos expidieron el decreto 491, que nos permitió varias firmas. Por ejemplo, la firma escaneada, aquella que nosotros hacemos a mano, que se llama firma manuscrita, luego le tomamos una fotografía y se la anexamos a nuestra providencia. Luego la rama judicial implementó una firma electrónica, la verdad muy útil, muy práctica, que está en la primera página. Ustedes entran a la página de la rama judicial y ahí se la pueden encontrar. Los invito a que mientras yo hablen vayan viendo su decreto, vayan consultando los artículos que yo voy mencionando uno por uno. Entonces voy a repetir. El tema de los expedientes es conformarlos con nativos digitales, para lo cual la parte física toca escanearla. Nos vamos a demorar bastante. El plan estratégico tecnológico, el plan de inversiones de la rama judicial lleva un plan de adquisición de escáneres. Hasta ahora, pues, se podrán, digamos, ustedes enterar o dar cuenta que no todos los juzgados tienen el escáner grande, el escáner profesional para poder digitalizar todo el expediente. Entonces vamos uno por uno. Entonces, hay que entender que si bien se levantó la suspensión de términos de manera global, universal, para todos los juzgados, todos los procesos, todas las jurisdicciones, pues si el expediente no está íntegramente digitalizado, pues simplemente hay interrupción del proceso. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es un derecho que tiene. Y luego el escaneo también tiene que tener un protocolo especial, que hoy no es el día para explicarlo, pero es bueno que ustedes se lean la circular 27, porque el usuario tiene derecho a ver el expediente de una manera, digamos, completa. Tiene que derecho a acceder a la hoja, a la sentencia, a la página, a la foto de una manera legible, y por eso hay que utilizar un sistema de escaneo especial con reconocimiento de caracteres OCR. Entonces, léanse la circular 27, va a ser absolutamente importante. Muy bien. Entonces, los expedientes hoy virtuales. No podemos imprimir, no podemos guardar, no se puede firmar, salvo que sea por firma electrónica o firma digital o firma escaneada, pero no podemos llevar nada a físico, porque no podemos en este momento volver a tocar expedientes físicos. Entonces, el concepto híbrido es más eso, que teníamos una parte física, ahora nos vamos a nativos digitales. Ténganlo muy presente, señores abogados, para cuando se comuniquen con sus jueces, verifiquen el contenido de la circular 27, más para que le faciliten a los jueces la gestión de incorporación de ese correo electrónico que llega al juzgado al expediente en el OneDrive. Es decir, hay un protocolo que es pasarlo básicamente a PDF. Bueno, eso ustedes lo van a leer después. Avanzo. El tema de los poderes. En el asunto de los poderes hay varios datos. Entonces, recordar lo siguiente. Uno, reitera el artículo 5, espero que ustedes lo puedan leer en sus computadores para yo no abrirlo aquí y gastar pantalla. Reitera el artículo 5 que esto es un asunto judicial, dice los poderes para actuaciones judiciales. Nuevamente se reitera el objeto del decreto. 2, el artículo 5 regula poderes especiales, lo que cubre poderes especiales para un negocio o para varios, porque el Código General del Proceso ya quitó la escritura pública en poderes para varios negocios, pero no toca los poderes generales. Los poderes generales que se hacen a través de notaría, pues tocará con el trámite notarial, escritura pública, lo que significa que ustedes estarán a otro decreto, que por cierto todavía no está muy implementado, que es un decreto del año pasado, que fue el decreto 2106 de 2019, un decreto de antes de la pandemia, que ya había dicho que los trámites notariales podían ser virtuales. La realidad es que todavía eso no está implementado, pero ya tenemos una ley de la República, entonces estén muy pendientes. Pero resumen, los poderes en este momento son, en primer lugar, especiales y para actuaciones judiciales. Tema número 3 de los poderes. La norma dice que se podrán conferir, podrán, quiero ser enfático en esto, podrán, no es que sea obligatorio, no es que sea obligatorio. Es decir, que cuando la norma dice podrán, es a elección del poderdante, a elección del cliente.
quiere decir que queda a salvo el artículo 74 del Código General del Proceso, en últimas el trámite notarial o ante oficina judicial, ante oficina de apoyo judicial o directamente ante un juez. Los secretarios, ustedes saben ya que no intervienen en la presentación personal. Entonces, eso queda a salvo. Podrán, dice la norma. O sea, ¿quiere usted ir a notaría? Perfecto. ¿O quiere hacerlo por esta vía? Entonces, la alternancia va a ser importante. O lo uno o lo otro, no los podemos combinar. ¿Por qué? Porque el trámite notarial está regulado y no fue tocado por este decreto, porque este decreto dice que se regulan trámites judiciales. Este decreto no regula trámites notariales. Entonces, en primer lugar, decir que si usted quiere, porque dice que es facultativo irse al trámite notarial, pues váyase al trámite notarial y firme allá con presentación personal, punto. Si quiere hacer el poder especial allá, y si quiere, véngase al decreto 806. Pero lo que no puede es mezclar ambos trámites. Es decir, aquí no dice que el poder entregado ante notaría, por ejemplo, tenga que tener mencionado la dirección electrónica del abogado. No dice eso. Aquí no dice, aquí no se regula el poder otorgado ante notario. No se regula eso. Entonces, eso es o el uno o el otro. Entonces, resumen. O usted lo hace totalmente por el trámite notarial y el juez debería aceptarlo con los requisitos del trámite notarial, que básicamente es una presentación personal y ya, y por supuesto los especiales del artículo 74, poder especial, mencionar la actuación y ya. Si quiere, por el otro lado, optar por el decreto 806, entonces ahora sí quedará relevado de ir a la notaría y se reemplaza todo esto, porque miren que es un tema de equivalentes funcionales, lo reemplazamos por lo siguiente. Entonces, 2 puntos. ¿Por qué lo reemplazamos? En el caso de personas naturales no comerciantes, basta simplemente con remitir un correo electrónico, bien sea al juez o al abogado, porque pues se entiende que cuando una persona otorga poder no ha empezado proceso, el demandante no ha radicado su demanda, el demandado no la ha contestado, es común que se le entregue al abogado. Basta con que remita un mensaje de datos. Ahí sí, como eso es por fuera de proceso, pues se lo pueden circular utilizando cualquier medio. En mi opinión, inclusive WhatsApp, no habría ningún problema. Lo que sí es importante es que el poder mencione el correo electrónico que el abogado reportó ante el Registro Nacional de Abogados. Que lo mencione en alguna parte, pero cuidado. No dice el artículo 5º, que es lo que se ha pensado en algunas partes, que es obligatorio remitirlo a esa cuenta de correo electrónico. Eso no lo dice. Dice que la tiene que mencionar, voy a decir las palabras exactas, indicar expresamente dentro del poder, en alguna parte, al comienzo, al final, en la mitad, donde usted quiera, pero no dice que toca remitirlo a esa cuenta de correo electrónico. Y voy a insistir en el artículo 3, no dice tampoco que el abogado, cuando vaya a ejercer el poder, como dicen muy vulgarmente, usar el poder, ejercerlo ante la autoridad judicial, pues tampoco dice que tenga que salir desde esa cuenta de correo electrónico el mensaje de datos por el cual va, por ejemplo, a promover la demanda o contestarlo o interponer algún recurso. No hay que mezclar esas cosas. Entonces, la persona natural no comerciante, pues puede remitirlo desde cualquier cuenta de correo electrónico, pero eso sí mencione la dirección que aparece en el Registro Nacional de Abogados, pero no dice que toca remitirlo a esa dirección. Es muy importante. Tampoco dice, como hace poco pasó, que toca certificar que esa es la dirección que aparece en el Registro Nacional de Abogados, porque precisamente eso es un registro público. Entonces, nosotros los jueces tenemos inclusive unas claves especiales para entrar a ese registro y verificar si tenemos alguna duda. Entonces, tampoco se le puede exigir, porque eso no dice la norma. Si no, hay que adjuntar una certificación de que esa sea la dirección inscrita por el abogado o reportada por el abogado al Registro Nacional de Abogados. Eso tampoco se puede exigir. Además, porque el mismo decreto lo dice varias veces, repitiendo lo que dice el Código General del Proceso, que se prohíbe exigir formalidades innecesarias, y esto es una formalidad innecesaria, una prueba que no exige la ley. Entonces, ese es respecto del correo electrónico. Ahora, para las personas comerciantes, o mejor, las personas naturales comerciantes, las personas jurídicas, y dice el código, las personas inscritas en registro mercantil, para ellas sí hay una restricción. Ellas sí tienen que generar el correo electrónico para el abogado, bien sea dirigido al abogado o al juez directamente, desde la cuenta que aparece inscrita en el certificado de existencia y representación legal para notificaciones judiciales. Desde esa cuenta tiene que generar el correo electrónico. Hasta ahí dice. Ese correo electrónico que da poder, el del poder, pero no podemos confundir nuevamente el que da poder con, por ejemplo, un correo electrónico que va para juzgado, por ejemplo, más adelante en una actuación. Entonces, al juez le informan, dice, mire, yo di poder al abogado desde la dirección y salió desde esta dirección, desde esta cuenta, que es empresa o notificaciones judiciales @empresa.com. Desde ahí pues, generé el poder.
Pero le informo, por ejemplo, en la demanda o la contestación, que en adelante las notificaciones del proceso, es decir, la dirección para los efectos de este proceso es otra, porque no hay que confundir artículo 5 con artículo 3. Entonces, es importante no llevar una norma a la otra y no pensar que todas son obligatorias. Entonces, hasta ahora he mencionado cosas que son deberes, que son obligatorias, como utilizar la tecnología, dice el artículo 1, dice el artículo 2, dice el artículo 3, pero ya empezamos a encontrar cosas que no son obligatorias, como por ejemplo usar el correo electrónico del abogado en Registro Nacional para todas sus actuaciones, cosas que no son obligatorias, como por ejemplo generar todas las actuaciones desde el mismo correo electrónico y así sucesivamente. Entonces no hay que confundir esas cositas. Entonces para personas inscritas en registro mercantil el correo es el mismo que tienen para notificaciones judiciales. De ahí para adelante lo pueden cambiar según el artículo 3, porque el 5 no regula actuaciones judiciales. Muy bien, aspecto siguiente de los poderes. Por supuesto, los poderes otorgados en Colombia o en el extranjero da lo mismo, porque mucha gente preguntaba si en el extranjero tocaba ir a consulados o agentes diplomáticos. No, para nada, esto regula absolutamente todo. Y una discusión que sí quiero pues traer a colación, porque he escuchado distintas opiniones respecto de los poderes dados a personas jurídicas que prestan el servicio de representación judicial, que prestan servicios jurídicos. El artículo 75 del Código General del Proceso dice que esas personas que tienen por objeto social principal la prestación de servicios jurídicos actuarán por cualquiera de sus medios, por medio de sus abogados inscritos. Actuarán por medio de cualquiera de sus abogados inscritos, de cualquiera de sus abogados inscritos, dice, y actuarán por medio de cualquiera. Entonces, en opinión de algunos de nosotros, yo reitero lo que he dicho en varios foros, pues si uno le va a otorgar poder a una persona jurídica que presta servicios jurídicos para que ella a su vez, en mi nombre y representación, litigue a través de cualquiera de sus abogados inscritos, pues muchos de nosotros opinamos que en el poder toca mencionar la dirección de correo electrónico de cualquiera de esos abogados, que por supuesto coincida con el de Registro Nacional de Abogados, porque la norma dice a través de sus abogados inscritos. Dice que actúa a través de ellos. Entonces, es una opinión personal, esto no lo ha dilucidado la Corte Suprema de Justicia, sé que hay divergencia de opiniones en este punto. Entonces, eso es lo que quería tocar respecto de poderes. Anuncio importantísimo para todos no confundir, es decir, no confundir una norma con otra, no llevar las previsiones de una norma a otra, no llevar regulación para una actuación hacia otra, es decir, no generalizar, no pensar que lo que está para, por ejemplo, la demanda va también para la notificación y así sucesivamente. Muy bien. Hablemos de la demanda, la tan, digamos, controvertida norma sobre la demanda. Mañana van a haber comentarios sobre esto. Aquí van mis opiniones. ¿Y por qué digo que son opiniones? Porque no tengo jurisprudencia que apoye casi ninguna de mis afirmaciones. Vamos con lo más fácil del artículo 6. Lo más fácil será lo siguiente. Es obligatorio mencionar canal digital de todos, no solamente del demandante, sino del demandado, sino de testigos, peritos, terceros, etcétera, cualquier persona. Eso incluye, por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, si hay curador, etcétera. Es un deber, es que antes era una facultad, es decir, si lo conocía, decía antes. Es un deber mencionarlo. ¿Qué dice la Corte Suprema, la Corte Constitucional? Empiezo a dar, digamos, datos del comunicado de prensa, creo que con toda la razón. Dice, salvo que usted no lo conozca, entonces si usted no conoce la dirección de correo electrónico, bien sea de su contraparte, testigos, etcétera, pero el comunicado habla sobre todo de testigos peritos. Si usted no lo conoce, pues dígalo, y eso se entiende bajo juramento. Eso varios de nosotros ya lo habíamos dicho en foros, que es apenas natural, nadie está obligado a lo imposible. Es una máxima que utilizan todas las cortes, creo que casi todos los días en alguna sentencia. Entonces, empiezo a contar el comunicado de prensa. El comunicado de prensa dice, se declara exequible el artículo 6 en el entendido en que pues si usted desconoce la dirección de correo electrónico particularmente de estas tres personas, testigos, peritos y terceros, entonces manifiéstelo bajo juramento y quedará exento de ese deber procesal. Muy bien. Por supuesto, de ahí en adelante deberá generar todas sus comunicaciones porque usted lo informó a esas direcciones. Es decir, nos pasó ya y me llevó a conocimiento que en alguna demanda, pues los abogados no tenían todavía muy fresco el decreto, no lo habían leído, entonces se me admitió la demanda y dijo, señor, por favor, direcciones de correo electrónico de testigos, y pues tuve conocimiento de un caso en que lo que se hizo fue abrir una dirección electrónica, el mismo abogado la abrió y dijo algo así como testigos@gmail.com. Entonces no se trata de eso, no se trata de usted crear una dirección por ellos, sino
ir a preguntarles cuál es su dirección de correo electrónico. Entonces creo yo el sentido de la norma. Muy bien. Tema número 2, de los más controversiales de todos. ¿Se aplica o no se aplica decreto 806 para las demandas presentadas antes de la vigencia del decreto 806, que a pesar de que fue en junio, realmente se empezó a aplicar en julio por la suspensión de término? Entonces la respuesta es claro, por supuesto, porque el decreto 806 no trae una regla de transición, es decir, no trae una regla como si la traía el Código General del Proceso en el artículo 625, que nos decía cómo pasar del Código de Procedimiento Civil al General del Proceso, haciendo cambios, haciendo la adecuación del proceso ordinario, el abreviado del Ejecutivo, etcétera, al Código General. Entonces, esta norma no lo trae. Esto lo tuvo que decir la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que les doy el número, esto va a quedar grabado, después la pueden consultar, que es la sentencia 667 de tutela. El ponente fue Armando Tolosa, respecto precisamente de un recurso de apelación, esto del artículo 14, pero uno puede entender que digamos, la regla aplica para todo el decreto. Se dijo que no tenía una regla específica de transición y por lo tanto para este decreto aplica la regla común, la regla, digamos, antigua, que nosotros tenemos más que centenaria, del artículo 40 de la ley 153 de 1887. Sé que varios colegas que me están escuchando del instituto ya compartían esta postura. Sin embargo, por supuesto, no critico la de mis colegas de tribunales que adoptaron la postura que decía que por agilidad era bueno ya aplicar ya todo el decreto 806, pero lo importante es que ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Me voy a concentrar en el tema de la demanda, entonces. Mi opinión personal, entonces, pues no es posible inadmitir después de reanudados términos una demanda que entró antes, que no mencionó correos electrónicos para que los ponga. Ya la demanda se presentó. Y así sucesivamente. Entonces, o inadmitir porque no envió previamente copia a su contraparte, si no había pedido medidas cautelares. Entonces, me parece que aquí ya toca ajustarse porque precisamente van a ver ustedes que el artículo 8º, que también tiene modificación por la Corte Constitucional, trae la solución. Si usted no había enviado copia de la demanda antes de presentarla con sus anexos, pues envíela después. Envíela también por medios electrónicos. Eso lo soluciona el artículo 8º. Bien. Punto sobre el tránsito de legislación que creo yo que aplica para todo, para los recursos, para las pruebas, para las audiencias, absolutamente todo. Es decir, cualquier trámite propuesto, iniciado antes de la reanudación de términos que pasó el 1 de julio, yo creo que debe respetarse, debe determinarse de esa manera, como lo dicen las reglas del inciso segundo del artículo 40 de la ley 153 de 1887. Punto siguiente que también ha generado discordia. En el artículo 6º se dice que cualquiera sea la jurisdicción, es decir, cualquiera sea la demanda, aquí es donde yo tengo mis reservas con la constitucional, toca enviar copia de la demanda y de sus anexos al mismo tiempo que se le envía al juez o se radica. Cuando digo radica es porque ya hay aplicativos que permiten radicar a través de internet la demanda. No me voy a detener en aspectos técnicos, hemos recibido mucho comentario, algunos bastante válidos, que los aplicativos no reciben todos los archivos, que se está exigiendo un peso determinado. Eso es un tema tecnológico, que va a ser importante, pero no me da el tiempo hoy. Lo importante va a ser esto. Sencillo. Si no hay medidas cautelares, y usted conoce la dirección del demandado, tiene que enviarle copia antes de presentar la demanda o al mismo tiempo si le está utilizando correo electrónico como en la mayoría de juzgados y tribunales del país. Voy a quitar tribunales porque demandas no ante tribunales. No, mentira, sí, en lo contencioso. Es en todas. Regla, si usted no pidió medidas cautelares y se conoce la dirección del demandado, tiene que remitir copia de la demanda y de sus anexos. Algunos han dicho que eso es un traslado preliminar o traslado previo. Comparto la postura, finalmente eso es un traslado. No es un término de traslado, pero sí es un traslado. Es una forma de traslado. Importante, pero importante lo que voy a decir. A estas alturas, apenas se está reenviando la demanda al juzgado, es decir, va a pasar, por ejemplo, por una oficina de reparto, por una secretaría. ¿Sí? Probablemente el juez, probablemente no, es que es un hecho, es imposible que el juez la conozca si pasa por una oficina de reparto. Entonces, primero la conoce la contraparte antes que el juez. Eso significa que el proceso ya inició. Lo que significa es que el demandado pues tiene derecho a pronunciarse antes. No está prohibido. Pronúnciese, colabórele al juez, dígale que no la admite, etc. Pero lo que sí no se puede pensar de ninguna manera es que ese envío previo de la demanda a la contraparte significa que ya está notificada del auto admisorio del mandamiento de pago por simple imposibilidad física, por simple lógica, porque no hay auto admisorio ni mandamiento de pago. No se puede
No se puede enviar lo que no existe, lo que no se ha generado. Y además, por una imposibilidad jurídica, porque es que cuando usted remite a su contraparte la demanda y los anexos, finalmente eso es un asunto que se llama traslados. Los actos de parte se comunican por traslados, pero los de juez se notifican. Entonces, no es una notificación porque una demanda no se notifica. Lo que se notifica es el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago. El mandamiento no es tan raro verlo sin medidas cautelares. Hay gente que es muy prudente. Por ejemplo, hay gente que piensa que le van a promover la prescripción o le van a alegar pago. E igual, como decimos vulgarmente, se lanza y la presenta sin medidas cautelares a ver qué le dice su contraparte. Entonces el juez le dice, señor, usted no pidió medidas cautelares, le tocaba enviarle copia a su contraparte. Entonces, no confundir la notificación del mandamiento del auto admisorio con la remisión de la demanda, porque, insisto, la demanda no se notifica. 2, el auto admisorio ni siquiera ha salido. Puede inclusive que el juez rechace la demanda, la inadmita, se abstenga libre al mandamiento, cualquiera de las posibilidades frente a una calificación que hay. Entonces, no confundir esos dos actos, porque mucha gente está pensando eso. No es que ya lo notificó, no hay nada que notificar, apenas está presentando la demanda. Bien. La nueva causal de inadmisión, pues si usted no remite copia a su contraparte, el juez lo verificará y por supuesto opera ahí sí la causal. El juez no puede exigir, digamos, formalidades adicionales a eso. No le podemos agregar datos, que agrégueme tal certificación, que agrégueme prueba de correo electrónico, etcétera, salvo lo que estamos diciendo del artículo 8º, que más adelante les voy a dar mi opinión al respecto. Muy bien. Entonces, pues todo lo que tiene que verificar es que le remitió a su contraparte. Creo yo que debía que extender también el asunto del envío y el recibo del correo electrónico y el acuse de recibo. Muy bien, para que no hubiera problemas, además me estoy refiriendo a todo el decreto para el efecto de correos electrónicos. Entonces, usted le remite copia a su contraparte, a menos que no se sepa la dirección. Entonces, ya les dije, si se sabe la dirección o medidas cautelares. Si tiene medidas cautelares, no le envía la copia. Pero si no se sabe la dirección, entonces igual le tiene que enviar copia de la demanda por medios físicos. Algo así como por servientrega. Entonces, tiene igual que enviársela. Por lo tanto, ese traslado quedó, por lo menos la entrega de las copias para efecto del traslado ya quedó surtida, para ser más técnico en esto. La entrega de las copias para efecto del traslado ya quedó surtida. Entonces, de una vez, pues vamos empezando a adentrarnos en lo que es el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, el tema del envío, cuando se entiende que la persona realmente lo recibió, el acuso de recibo, y ahorita voy a mencionarlo con el artículo 8º y les voy a dar mi opinión personal al respecto. Muy bien, sigo avanzando, porque mañana se van a tocar estos temas otra vez. El asunto de las audiencias. Las audiencias. Si uno se da cuenta de lo que ha dicho el decreto en el artículo 1, el 2, el 4, entonces pues ya es fácil entender. Para hacer una audiencia, en primer lugar, el expediente tiene que estar a disposición de las partes. En segundo lugar, el juzgado ya tiene que tener elegido el canal de comunicación, que ahora sí lo digo, está en la circular 27. La circular 11, que salió en marzo. Entonces, la circular 11 más o menos nos dio como a nosotros a elegir 3 métodos. Nos dijo Life Size Polycom, que eso lo tenía ya la rama hace mucho tiempo. Nos dijo Teams, que Teams es una herramienta más colaborativa, sirve más para reuniones personalizadas de equipos de trabajo, pero dijo, utilícela por efectos procesales. Es hasta ahora que, digamos, la que se ha elegido por la mayoría de los jueces porque pueden entrar con su propia clave y manejarla y grabar y etcétera y dominar más la audiencia. En cambio, las demás requieren una asistencia técnica desde el nivel central. Y se dice adicionalmente en la circular 11 que si usted no tiene ninguna de las anteriores, si no lo logró, pero tiene que acreditar que no lo logró, si no tiene ninguna de las anteriores, pues utilice cualquier otro sistema. Y en el 806 lo facilita todavía más. Dice, las partes pueden proveer el sistema, pero tiene una restricción, la de siempre, la publicidad. La publicidad. Voy a dar un ejemplo. Hay un sistema que no se podría utilizar para audiencias. Definitivamente no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque no permite entrar público y las audiencias son públicas. Y es el WhatsApp. El WhatsApp permite una comunicación de doble vía, así videoconferencia con un grupo de amigos, pero tiene una restricción numérica. Entonces no puede entrar todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Porque según el artículo 29 de la Constitución, según el artículo 3 del Código General del Proceso, según el artículo 107 y según el protocolo de sala de audiencias, que es el vigente, que es el 104-44, a las audiencias puede entrar cualquiera.
salvo que como causa justificada, por ejemplo, ley 1712, hay alguna información que toque, digamos, restringir para el acceso al público, lo que se llama la reserva, el secreto, la información sensible, pues obviamente el público no la debe conocer, el caso en el cual el juez debe, digamos, hacer retirar o expulsar a todos los que no tengan la calidad de parte o sujetos procesales. Vean ustedes, por ejemplo, la conciliación, que tiene carácter reservado, según una ley, la ley 23, o por ejemplo la entrega o la exhibición de algunos documentos que son reservados de las partes por constitución política o por códigos, por ejemplo, como el de comercio, cuando hay exhibición de libros. Pues no porque estemos en un proceso público, todo el mundo puede ver los libros, son para el proceso, se exhibe, se levanta la reserva. Por lo demás, entonces hay que garantizar que a ese medio virtual puedan entrar todo el mundo. Algo así como lo que se está haciendo en este momento. En este momento esta charla la estamos transmitiendo a través de un canal que se llama Facebook, porque por ahí puede entrar todo el mundo, sin perjuicio de que internamente por Zoom, que es el sistema que elige el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pocas personas puedan participar, pero no puede haber esa limitación de que solo esas pocas que tengan la clave porque la audiencia es pública. Eso es lo que dice el artículo 7. Tema adicional, el artículo 7 del decreto 806 dice que los juzgados deben propender, y eso también lo dice el acuerdo 632, deben propender porque las partes conozcan el sistema, es decir, que las partes se familiaricen con el sistema, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia precisamente a tutelar un caso que ya se los mencioné, en el cual las partes desconocían el uso, no sabían cómo entrar, básicamente establecer el medio. Veo que hay alguien como compartiendo una pantalla aquí. Ya. Debe establecer el medio preliminarmente, dárselo a conocer a las partes y darles a conocer cómo ingresar. Ojo que no es que el juzgado cree un protocolo de sala de audiencias. Pausa con esto, es muy importante. El único que puede establecer un protocolo de comportamiento en sala de audiencias es el Consejo Superior de la Judicatura. En este momento está expedido el acuerdo 104-44, un acuerdo que está, digamos, ya pasado de su tiempo, porque pues no se pensó para la pandemia. Estamos esperando que el Consejo de la Judicatura lo actualice para salas virtuales, pero básicamente ese es el que hay que atender. Es decir, los juzgados no pueden crear protocolos ad hoc porque estarían, digamos, utilizando una competencia que no les corresponde. Lo que estamos diciendo y lo que dicen las circulares es que el juzgado, y lo que dice por supuesto el decreto, es que el juzgado debe garantizar la publicidad digamos, el manual de acceso a la plataforma que se va a utilizar, que es un tema distinto, y para eso, por supuesto, se quita la restricción que tienen los empleados del juzgado y el juez de comunicarse directamente con las partes para ponerse de acuerdo con la audiencia. Entonces, hay que respetar lo que dice el Código General, artículo 107, hay que respetar el protocolo de sala de audiencias y hay que tener muy presente los permisos nuevos que se dan en el artículo 7. Tema adicional de audiencias. El decreto 806 ratifica que las audiencias pueden ser o bien por videoconferencia o cualquier otro medio. Dice virtual o telefónica. Virtual o telefónica. En ningún momento dice que sea por videoconferencia. Se ha creado muchísima polémica alrededor del tema del video. Entonces, por ejemplo, he leído en medios, sobre todo internacionales, para no atacar aquí a nadie directamente, he leído que es imposible hacer una audiencia si el juez no le ve la cara al testigo o a las partes. He leído que no se puede hacer una audiencia si las partes no le ven la cara al juez todo el tiempo. Se ha llegado a decir que es una justicia sin rostro, comparándola pues con aquel momento, digamos, histórico, triste, judicial, en que tocó esconder jueces porque los estaban asesinando, el cartel de Medellín. Pero por supuesto creo que es injustificada la comparación. Pero sobre todo la advertencia, desde el Código General del Proceso, ya se podían hacer audiencias por cualquier medio, dice el 107 todavía, lo dice todavía, por cualquier medio, que ofrezca, por supuesto, garantías, que ofrezca conectividad, que ofrezca confiabilidad, que ofrezca inalterabilidad, es decir, que ofrezca la equivalencia funcional completa. Pero de ninguna manera, por lo menos muchos de nosotros lo pensamos, podemos permitir que se utilice como, digamos, como recurso para generar disputas sobre nulidades de audiencias, el principio de la inmediación, queriendo decir que la inmediación es que el juez pueda analizar las expresiones de las partes o estas de él durante una audiencia como para determinar si le están mintiendo o no.
digamos, eso es algo que se llama una pseudociencia, no conocemos ninguna metodología que le permita al juez conocer eso, ni siquiera los colegas psiquiatras o psicólogos podrían generar en este momento alguna metodología para poder identificar. Más bien la inmediación la entendemos desde otro punto, esto lo han ratificado varios maestros del derecho procesal, muy atentos. La inmediación es más la potestad, la necesidad que tiene el juez de controlar su audiencia de manera inmediata, de evitar que la audiencia se dilate, de evitar que se hagan preguntas inconducentes, impertinentes, de llevar la audiencia a buen éxito, de recibir las pruebas, de hacer las preguntas, etcétera, pero no es un mecanismo para encontrar en las expresiones del juez, de las partes, o en las expresiones del juez la verdad o la mentira, o anticipar una posible sentencia o decisión adversa o favorable. Entonces, de eso no se trata la inmediación es más un sistema de control, es un sistema para poder evitar dilaciones en la audiencia, para evitar comportamientos inesperados o prohibidos y así sucesivamente. Entonces, recordar que la podemos hacer por teléfono, por cualquier otro medio. Virtual no significa videoconferencia, virtual es otro. Y nuevamente entender que si el juez no tiene las que utiliza la rama judicial, que son Teams, LiveSize, Polycom, entonces tiene que justificarlo, tiene que dejar una constancia expresa y atentos, aunque las partes le pueden facilitar el sistema, pues hay que ir a la circular 11 del Consejo Superior que nos dice que la rama no se responsabiliza por digamos, el aspecto técnico de esa audiencia. Entonces es importante saber estas cositas para poder enfrentarse por ejemplo, a una audiencia inicial, instrucción de juzgamiento, pruebas, etcétera. Se reitera, por supuesto, que el juez debe estar presente en la audiencia. Esto ya lo había dicho el numeral primero del artículo 107. Se reitera la causal de nulidad. Todos deben estar presentes, porque pues esa sí era una tendencia respecto de precisamente la inmediación, el control que debe haber en la audiencia. Muy bien. La norma que ofrece disputas por precisamente el comunicado de prensa de la Corte Constitucional. Entonces, primero las generalidades, voy a ir al artículo 8, voy a cambiar de norma, artículo 8, que habla de notificaciones personales. Regla inicial, entonces, reiterar. El artículo 6 lo que dice es que hay que remitir previamente copia de la demanda, pero no dice el artículo 6 que hay que notificar previamente el auto admisorio, ya les conté por qué, una simple imposibilidad, fáctica, jurídica, lógica. Entonces, por eso el artículo 8 después se ocupa de las notificaciones. Y el artículo 8, pues básicamente nos dice que opera para aquellas notificaciones que no se estén surtiendo. Entonces aquí hay que volver al artículo 40 de la ley 153 de 1887. Entonces, regla número 1, este artículo se aplica para aquellas notificaciones que no se estén surtiendo, porque el 40 de la ley 153 dice que las notificaciones que se estuvieran surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando empezaron a surtirse las notificaciones. Le hace de la siguiente manera: si ya había empezado a hacerse una notificación o intentarse una notificación, por ejemplo, ya se había librado la comunicación de que trata el numeral tercero del artículo 291, pues hay que terminarla. Porque adicionalmente la norma de tránsito de legislación dice que los términos que hubieran comenzado a correr deben correrse con la legislación vigente para cuando comenzaron a correr los términos. Dice bastante redundante la norma, pues muy completa. Entonces se dice así, es que el que recibió ya una comunicación le empieza a correr un plazo para ir al juzgado. Entonces, aplicar este artículo 8, que ya vamos a ver cómo reduce todos los plazos, que no se va al juzgado ni nada, a la fuerza y decir, ya no tengo, por ejemplo, 5 días o 10 o 30, según donde yo esté ubicado, para acudir al juzgado, sino que a 2 días me lo cambiaron, es desestimar la regla de tránsito del Código General del Proceso. Entonces, para el artículo 8 también hay tránsito de legislación. Bueno, temas dentro del artículo 8. 1. Es potestativo, no es obligatorio. Si bien los artículos 1, 2 y 3 dicen que utilizar tecnologías es obligatorio, el artículo 8 no lo dice. El artículo 8 mantiene vigente los artículos 291, 292 del Código General del Proceso. Es decir, no dice en ninguna parte que se derogan 291, 292, ni que quedan modificados, ni que todas se harán así. Lo que dice también, y voy a leer la expresión, voy a leerlo literalmente porque lo tengo abierto en mi pantalla, dice que las notificaciones que deban hacerse personalmente, las personales, no todas, también podrán efectuarse con el envío de la providencia. También, utiliza el verbo también, perdón, el vocablo también, no es verbo.
Eso significa que hay alternancia, o el uno o el otro. No están obligados a utilizar el medio electrónico. Si no están obligados a utilizar, significa que se pueden ir por 291, por supuesto, acomodando el trámite del 291 a la justicia digital, que ni siquiera necesitaba decreto 806, bastaba con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Pero bueno, si eligió usted artículo 8 del decreto 806 es porque no se estaba surtiendo la notificación, o usted definitivamente desistió del sistema anterior, paró, porque no había logrado notificar a la persona y le dijo, pues quiero reiniciar con este porque yo me sé el correo electrónico, entonces quiero reiniciar con este. Esa elección. Entonces aquí va la clave. Dice, una vez se emita la providencia, entonces remítala por mensaje de datos con todos sus anexos, significa que, pues, por este sistema usted ya ahora sí omitirá todo el trámite de artículos 291, 292 del Código General del Proceso, porque aquí dice expresamente que es sin previa citación. Entonces, resumen, el artículo 8 resume, quita todo el trámite engorroso de los artículos 291 y 292 que se contraen en envíe una citación o una comunicación, que es lo que llaman cariñosamente citatorio, quite eso, quite la ida al juzgado, quite el acta dentro del juzgado, y si no vino, quite el aviso, quite todo eso y reemplácelo simplemente por un correo electrónico. Ahora regla, si ya había remitido la demanda y todos sus anexos, pues no tiene que remitirla, solamente copia del auto emisor. Si no había remitido la demanda y copia de todos sus anexos, pues remita la demanda y todos sus anexos por correo electrónico. Un punto esencial que yo sí quiero comentar, quiero tomar partido aquí, que no lo mencioné con el artículo 6, es el asunto de los anexos. Se ha discutido muchísimo en torno al concepto de exhibición. ¿Qué es exhibición en medios virtuales? Porque si ustedes se van a leer toda la literatura procesal pre-pandemia, antes del sistema virtual, pues se entendía que la exhibición era mostrar algo de manera física, presencial. Eso era la exhibición, la regla general de exhibición. Venga hasta el juzgado. Venga hasta el juzgado, lo dice el 261. Venga hasta el juzgado, lo dice el 373, el numeral tercero, en el literal C. Venga hasta el juzgado. Y si no viene hasta el juzgado, y cuando venga hasta el juzgado, entrega. Todo es venga, venga, venga. Y súmele que si usted habla de títulos valores y quiere ejercitar acción cambiaria, pues también es entréguelo al juzgado, no es venga hasta el juzgado, sino entréguelo al juzgado, porque el artículo 624 habla también de exhibición, menciona la palabra exhibición. Entonces, finalmente, en un sistema presencial, ¿qué es exhibir? Pues en un sistema presencial, exhibir es entregar. Ya el juez le preguntará si lo quiere dejar o tomar copia, pero es que se lo entrega al juez, lo muestra físicamente. Entonces, ese concepto de exhibición obviamente hace crisis cuando entra la justicia virtual y se reemplaza, pues, por una exhibición virtual que en últimas es un envío de una copia. Ya usted no le puede mostrar el original al juez, o no le puede mostrar el documento o la cosa al juez. Se la exhibe a través de una cámara o le toma una copia, porque las cámaras, infortunadamente, para hacer estas conferencias no son tan potentes, no tienen buena resolución. Es como mostrarle la cédula al juez y el juez no la va a poder leer. Entonces, finalmente la reemplazamos es por el envío de una copia. Eso está en mora de ser, digamos, reglamentado, porque hay mucha gente que sigue convencida de que no se puede exhibir si no es con un sistema presencial por la regulación, digamos, del Código General del Proceso y la falta de regulación del decreto 806. Otros pensamos diferente. Yo personalmente pienso que cuando el código dice entregue todo por medio digital y todos sus anexos por medio digital, finalmente está operando la exhibición. Y eso incluye los títulos valores. Por eso me adhiero a un auto que profirió el Tribunal Superior de Bogotá, de la sala del magistrado Marco Antonio Álvarez. Ya lo habíamos dicho en otros foros, donde dijo, es que hoy en día el asunto de la inmediación, yo estoy agregando por supuesto algunas palabras mías, el asunto de la inmediación no puede llevarse a ese extremo, la exhibición no puede entenderse de esa manera, y si el Código de Comercio dice exhibición no puede entenderse, digamos, personal, y por supuesto hay cantidades de normas dentro del 806, el mismo artículo 6º, luego el 8º también, que dice envíe anexos todos en medio digital, porque es que lo dice no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino más de 5. Envíe todo por medio digital. Entonces, soy de la postura que en este momento todo lo que pueda tener un equivalente funcional para que se le lleve al juez a efectos de exhibirlo, se podrá hacer por medios virtuales. Cuando no se pueda, pues tocará justificarlo y nos vamos al medio presencial. Bien, ahora sí, el tema de mañana, que pues todo lo van a tocar, es el asunto del envío del correo. Entonces, a mi juicio es una cosa muy sencilla, lo voy a hacer despacio.
que es el asunto de la sentencia de la Corte Constitucional, o al menos el comunicado de prensa. Voy a leer la norma como dice textualmente, lo voy a leer de mi pantalla, dice aquí: la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Pues vamos al comunicado. El comunicado dice lo siguiente. Dice: se declara exequible el inciso 3 del artículo 8, que es el que acabo de leer, en el entendido de que el término allí dispuesto, yo estoy entendiendo que es el término, por ejemplo, de ejecutoria, para pagar 5 días, para excepcionar 10 o para contestar 20, yo estoy entendiendo que es ese término, porque ahí habla de 2 plazos, que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Entonces lo voy a repetir: cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo. Esa es la discusión. Iniciador, recepcione, acuso de recibo. Entonces viene la explicación. Desde que se crearon los correos electrónicos en este mundo, al enviar un correo electrónico, el momento en que el usuario, el humano, envía el correo electrónico, es decir, marca la tecla enviar o marca el botón enviar, en ese momento las máquinas que han sido preprogramadas por humanos asumen el control. Resulta que los humanos que programaron esas máquinas llegaron a un consenso entre ellos. Y es el siguiente: las máquinas que empiezan por la del usuario, es decir, el titular de la cuenta de correo que está en su casa, esa máquina se conecta por internet a otra máquina, que es la del proveedor de servicios. Esa otra se conecta con otra máquina, que es la que controla ya el sistema de correo electrónico, digan ustedes Hotmail. Esa máquina busca a la otra máquina que tiene el correo electrónico del destinatario, digan ustedes gmail.com, y le pregunta todo esto entre máquinas. Pregunta, esto que va a decir es lo más importante del asunto. Preguntan entre ellas, en lenguaje máquina. Dicen: existe una máquina que se llama gmail.com, y entre ellas se contestan de una vez: sí, sí existe. Porque créanme, si esa respuesta no se lograra, no habrían correos electrónicos, no habrían. Entonces se preguntan entre ellas: ¿existe una máquina que se llama Gmail? Sí, sí existe. ¿Dónde está? Se llama direcciones IP, está en esta parte. Luego va hasta donde esa máquina, el lenguaje máquina, y le pregunta: ¿tú tienes una cuenta que se llama, puede decir cualquier cosa, juan@gmail.com? La verdad no, yo no tengo nada de eso. Inmediatamente llega un mensaje de vuelta al que envió ese mensaje diciendo: no existe esa dirección. Pero eso es inmediato, en segundos. Pero si sí existe, le dice: sí tengo aquí una cuenta. Inmediatamente le pregunta: ¿me recibes el mensaje? Todo esto en lenguaje máquina. Pero atento a lo que voy a decir, porque aquí está todo el quid del asunto. La máquina gmail.com le contesta a la máquina Hotmail: sí tengo esta cuenta. Sí te recibo el mensaje. Lo recibe y guarda la copia en su servidor. Y le dice: ya lo recibí, ya lo alojé. Eso se llama acuso de recibo. Eso se llama acuso de recibo en lenguaje máquina, y eso lo generan las máquinas. Cosa muy diferente, pero muy diferente será que el usuario titular de la cuenta gmail.com quiera o no conectarse a ese servidor que normalmente está en Estados Unidos y ver su correo electrónico. Pero es algo así como el que entra a la casa y ve en el piso los sobres y no los quiere abrir. Pero la ley nunca va a decir que tenemos que depender de que una persona llegue a su casa, mire el sobre, abra el sobre, lea lo que dice el mensaje y le envíe al juez una carta diciendo: ya me enteré. Nunca la legislación ha dicho eso. Y entonces, por eso, cuando salió la ley 527 del 99, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de décadas, el legislador dijo claramente que cuando hubieran mensajes de correo electrónico, a menos que las partes contractualmente hubieran pactado algo distinto, una vez se enviaba un correo, se presumía que el otro lo recibía, a menos que hubiera habido un aviso entre ellas. Créanme que a todos ustedes les ha llegado diciendo: no se encontró la cuenta, no se logró entregar el mensaje, por ejemplo, porque la cuenta está llena, o alguna otra razón que da el servidor. Entonces,
Si eso pasa, pues no hay acuso de recibo. Pero si eso no pasa, en principio, uno presume, lo que se va a presumir es sin tener la prueba, presume que el correo ha sido recibido sin que a uno le den el acuso. ¿Por qué? Porque uno presume que entre los computadores ya hubo el acuso, pero a mí no me lo están mostrando. Pero yo puedo perfectamente, y para esto no hay que comprar nada, no hay que afiliarse a nada, no hay que suscribirse a nada, quiero ser enfático en esto, puedo perfectamente pedirle a mi cliente de correo, es decir, a mi programa, a mi aplicativo, a mi app, decirle, quiero una confirmación de recibo, yo no estoy hablando de lectura, de recibo. En ese momento todo lo que hace mi sistema es contarme a mí todo lo que ya les dije que había pasado entre ellas, que normalmente no me lo cuenta. Entonces ahora me lo exterioriza, me da un certificado. Sí, señor, ya lo entregué y me lo recibió. Eso se llama acuso de recibo. Acuso de recibo. Lo dan las máquinas. ¿Y en qué momento pasa? Se los voy a decir porque ustedes lo pueden tratar ya en sus casas. Pasa algo así como a los 20 segundos de enviar el mensaje, no más. ¿Por qué les voy a contar? Porque las máquinas no pueden de ninguna manera certificar la lectura, no lo pueden hacer. Sería invasivo, es decir, sería más o menos lo siguiente. Pensar que la Corte está exigiendo un acuse de lectura sería lo siguiente, sería reemplazar todo esto por un sistema que pues no es que en Colombia no se pueda implementar, pero no lo conocemos hasta ahora de esa manera, es el siguiente. Que el correo no se entienda perfecto, es decir, la notificación no se entienda hecha hasta que el destinatario voluntariamente decida abrir su correo y voluntariamente se dedique a leer el mensaje y ahí sí enviar voluntariamente una constancia de lectura que es diferente de un acuso de recibo. Acuso y constancia son distintas. El acuso de recibo lo dan las máquinas automáticamente. La constancia de lectura no la puede dar la máquina, salvo que, por ejemplo, que ya se puede perfectamente, pues yo tuviera programado, por ejemplo, mi celular o mi computador y prendiera la cámara y viera moverme los ojos. Pero se podrán imaginar ustedes que la tecnología no está en ese estado, que permitiera saber si en mi mente, así son mis ojos, se estén moviendo y yo de verdad estoy leyendo y estoy entendiendo lo que dice ahí. Por lo tanto, eso es algo a voluntad del receptor del mensaje, que si quiere le envía una constancia de que ya lo leyó. Y si el que envía el mensaje quiere esa constancia de lectura, es un problema entre ellos. Es un tema que nació, por supuesto, entre empresas. El correo electrónico primero se utilizó para efectos comerciales, para estar seguros, como cuando le envía un correo pues, a alguien de su propia empresa, una su organización, y le dice, ven, hasta que no me confirmes que lo leíste, no seguimos adelante, porque quiero estar seguro que lo leíste, para que después no me vengas con cuentos de que es que tú no sabías de qué estamos hablando. Entonces, quiero una confirmación de lectura. Entonces, la persona le dice, si ya abro el correo, yo le tengo que enviar confirmación de lectura o no seguimos para adelante. Pero es un tema contractual. Resumen de toda esta explicación, qué pena lo largo, y se me fue bastante tiempo, pero yo hoy quería dar mi opinión de una vez, sé que mañana vendrán otras opiniones, pero es un tema tecnológico. Los seres humanos que configuraron los correos electrónicos no permiten que no se dé acuso de recibo. En últimas, si ustedes quieren conseguir un correo electrónico que no dé acuso de recibo, pero sin embargo sí les permita leer el correo, en últimas estarían incurriendo en un fraude, porque ustedes voluntariamente estarían forzando a la máquina a que le diga mentiras al otro, es decir, al otro computador, para que a la vez al usuario se le diga una mentira, no recibí el correo cuando ya lo recibió. Eso es fraude. Pero no se necesita ninguna confirmación. Repito, no se necesita que el destinatario del correo entre a su cuenta, lo abra, lea y envíe algún mensaje diciendo ya lo leí. Eso es un cuento aparte que no lo trae ni el decreto 806 ni lo dice la sentencia de la Corte Constitucional, que es lo que se llama una confirmación de lectura. Si ustedes leen bien la norma como está decreto 806, pues ahí decía envío, claro, lo habíamos dicho, con base precisamente en la explicación que habíamos dado, era que la confirmación de lectura o el acuse de recibo lo daban ya las máquinas, y para esto les recomiendo inclusive una sentencia, la estoy buscando un segundito, se las voy a mencionar, que es una sentencia que no tengo el número de CTC, pero sí el radicado, es el 2020-1025, el ponente fue Haroldo Quiroz, es una sentencia del 3 de junio, antes del decreto, donde explica todo esto, explica lo de la ley 527 y lo explica con suficiencia. Es una sentencia, a mi juicio, espectacular, que se había anticipado a toda esta discusión
Y por supuesto la Corte Constitucional, todo lo que hace, lo que nos da a nosotros una luz adicional, y creo que estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con la sentencia. Me parece apenas justo que el término no comience a correr hasta que estemos seguros que la persona lo recibió. Termino. Cuando la persona no lo recibe, voy a hacer la historia del WhatsApp. Todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, han enviado mensajes por WhatsApp. Es exactamente igual. WhatsApp lo que utiliza es la misma tecnología básica de los correos electrónicos, no literalmente la misma, por supuesto, un sistema de mensajería, pero no deja de ser un mensaje de datos. Entonces, va a recordar que WhatsApp utilizó el mismo modelo para mostrárselo a sus usuarios que ya utilizaban las máquinas para los correos electrónicos. Y se los voy a resumir de esta manera, y así pasa con un correo electrónico. Usted envía un mensaje. Usted envía un mensaje. Le dice enviar. Si usted, adelante de su mensaje, no le aparece nada, ningún chulito, ninguno, significa que su mensaje ni siquiera ha sido enviado. Pueden haber varias razones. WhatsApp no está caído, o sea, el servidor de WhatsApp no está prendido. No está prendido. La otra persona desactivó su cuenta, no existe esa cuenta. La otra persona lo bloqueó. Puede perfectamente pasar eso. Entonces rechaza, no recibe nada. No le aparece nada. Bueno. Siguiente estado del mensaje. Le aparece un chulito, hacerlo de esta manera, le aparece un chulito gris. Gris significa ya se fue. Ya salió. Ojo, pero no le aparecen dos chulitos grises, significa todavía la persona lo ha recibido. Ya se fue. Nuevamente, la otra persona no lo recibió. Después le aparecen dos chulitos grises. Ahí es cuando usted dice, he recibido acuso de recibo. Y el segundo chulito gris significa acuso de recibo. WhatsApp le está a usted notificando que la otra persona ya tiene en su celular ese mensaje. Hay que entender entonces que la otra persona tiene su cuenta activa, que está recibiendo mensajes y que tiene el celular prendido. Al menos eso. Ya es un problema que la otra persona lo quiera abrir o leer. Y WhatsApp le da a uno como un último dato, y es la persona ya lo abrió, es decir, ya está dentro del mensaje, y eso es lo que se llama una confirmación de lectura, como queriendo decir al menos lo vio una primera vez. No significa que se lo leyó todo, que lo entendió y que la persona le mandó a decir que ya lo leyó. De ninguna manera significa que WhatsApp le está informando que la persona ya al menos lo abrió. Si lo leyó hasta el final o no lo leyó es un tema aparte. Y el que está leyendo el mensaje tampoco envía una confirmación de ninguna de las anteriores. Se dan cuenta que WhatsApp tampoco le pregunta al destinatario de un mensaje si ya lo recibió, si ya lo leyó, si quiere confirmar que ya lo leyó, eso lo hace automáticamente el sistema. Mucha gente se ha quejado de eso, pero la verdad es que es el mismo protocolo que se utiliza en los correos electrónicos. Ahí está la discusión más grande sobre la sentencia de la Corte Constitucional. A mi juicio, no tiene mayor inconveniente si uno entiende nuevamente que la confirmación o acuse de recibo siempre la daban entre sí los correos electrónicos, porque el lenguaje máquina lo exigía. Así los humanos lo habían determinado cuando crearon los programas, los algoritmos, y así funciona a nivel nacional e internacional. Luego no hay manera de oponerse a una confirmación de recibo. Y vamos al tema de comprar o no comprar. Por ejemplo, el sistema Outlook, si ustedes descargan en su computador Outlook, sobre web no permite, si descargan en su computador Outlook, le pueden pedir una confirmación de recibo, y si quieren una de lectura. La de recibo les va a llegar ahí mismo, a los 10 segundos de enviar el mensaje. La de lectura toca esperar a que la persona decida enviárselas. Otros sistemas como Gmail ya lo que necesitan es descargar una aplicación adicional, y por supuesto ustedes pueden invertir más dinero y utilizar ya sistemas más profesionales. Por ejemplo, las entidades públicas lo utilizan, mandan a comprar o a diseñar softwares adicionales para que expidan certificaciones con formatos muy elegantes, fáciles de leer, no como lenguaje máquina, para uno poder tener, digamos, más tranquilidad de a qué hora llegó el mensaje, a qué hora fue recibido, desde cuándo lo tiene la persona en su correo, para que haya no repudio, es decir, para que la persona no pueda decir es que yo nunca recibí su mensaje. Cuidado, eso sí, con las bandejas que se llaman correo no deseado, spam, etcétera, porque esas son carpetas que se crean voluntariamente por los usuarios de los correos electrónicos. Ustedes saben que cuando abrimos una cuenta de correo electrónico, todo va a una bandeja que se llama de entrada,
Y el mismo sistema nos permite a nosotros crear varias carpetas con reglas. Entonces, si yo recibo muchos correos, digamos, de mis papás, mi novia, mi esposa, mis amigos, entonces yo voy creando carpetas y le digo automáticamente remítelas para allá. Y le digo también, si hay un correo recurrente que llegue todos los días, que tenga estas características, entonces mándelo a la carpeta que se llama no deseado. Pero eso es voluntad mía. Significa que esa carpeta realmente no significa que el correo no se recibió. Por eso esa carpeta nunca se va a llamar correo no recibido. Simplemente se llama correo no deseado. Entonces dice algo así como, no me haga tanto espacio, no me haga tanto bulto, que no sea tan molesto. Al lado de los otros mensajes, yo los voy corriendo para allá y yo después verifico qué es. Entonces, recomendación, pues no vayan a creer que por la existencia de esa carpeta de correo no deseado significa correo no recibido. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, hasta ahí mi opinión respecto de la declaratoria de exequibilidad condicionada. Creo que no hay que tener pánico, me parece una buena sentencia. E insisto, creo que la tecnología en este momento no está al alcance de lo que se llamaría un recibo automático de lectura, y creo que la legislación tampoco va a exigir que el receptor del mensaje dé una confirmación de lectura, porque eso se imaginarán ustedes, la persona por notificar, pues lee el mensaje y hasta que no quiera, no esté de buen ánimo, no esté de buen humor, dar una confirmación de lectura, pues entonces no le empiezan a correr los términos. En últimas, los términos correrían a voluntad del receptor del mensaje y no del que lo envía. Punto final, por favor. Dar acuso de recibo no es algo que se configure. Atentos con esto. Lo he dicho durante toda la sesión. No es algo que se configure o que no se configure, ni que se active ni que no se active. No es posible ni activarlo ni desactivarlo. Es algo que funciona como el mismo correo electrónico. Es algo que es parte del correo electrónico. No se puede desactivar. He visto mucho comentario en redes sociales diciendo, es que los juzgados no me dan acuso de recibo. Colegas abogados, no necesitan pedirle al juzgado acuse de recibo, tampoco confirmación de lectura. Nunca ha sido así. Ustedes nunca han presentado un memorial en un juzgado y se quedan esperando a que el juez lo lea y le diga, lo leí, y después salga el auto resolviéndolo. Eso no funciona de esa manera. Nunca ha funcionado así. Entonces, nunca exijan un acuso de recibo de un juzgado, porque no se lo tienen, por los juzgados no tienen por qué darlo, porque sencillamente el sistema ya lo da. Entonces, es una redundancia. El juzgado ya lo dio porque no lo da el juzgado, lo da Office 365, que es el que usa la rama judicial. Entonces, está en ustedes, señores abogados, verificar si su correo ya fue recibido por el juzgado. Les insisto mucho en esto, si utilizan sistemas gratuitos o no gratuitos, esa elección de ustedes, pero es muy importante decir que no hay que pagar un solo centavo para acceder a esta información que dan automáticamente los sistemas de correo electrónico. Esto es importantísimo, que no se vaya a pensar que por vía legislativa, constitucional o jurisprudencial se creó una regla que llevara a los juzgados, a los usuarios a empobrecerse de forma que fuera obligatorio contratar sistemas de confirmación o tuvieran que esperar a que un juzgado diera confirmación para poder verificar o para poder actuar o para entender que al juzgado ya le llegó el memorial, la demanda, en general el correo electrónico. Eso no es de esa manera. Ustedes mismos lo pueden instalar, y si ya, por ejemplo, utilizan el correo electrónico como Outlook, menciono ese porque es el que utilizamos en la rama todos los días, que es fácil de, ni siquiera hay que configurarlo, es simplemente una opción más. Es un botoncito en la pestaña de opciones donde dice, quiero una confirmación de entrega. Y se llama así, de entrega, que es la misma acuso de recibo. Y van a ver que a los 30 segundos o menos les llega un mensaje de confirmación. Hagan lo mismo con la rama judicial. Pero por favor, no esperen nunca a que un juzgado les envíe un correo de vuelta dándoles acuso de recibo, o que levanten el teléfono y lo llamen, señor abogado, gracias por su correo, ya lo recibí, porque en ninguna parte está escrito eso. Entonces, eran los puntos, digamos, torales de todo esto, del decreto 806. Lo que me falta, digamos, es muy sencillo. Yo creo que lo puedo dejar para después, quería llegar hasta acá, porque las siguientes son las notificaciones, la notificación por estado, los traslados que van a operar exactamente con la misma regla. Usted envía un memorial, previamente simultáneamente tiene que enviárselo a su contraparte, lo que va a aplicar absolutamente para todo, para recursos, para la contestación de la demanda, para absolutamente todo, salvo que usted esté exento por alguna razón. Y lo que sigue, pues ya estaba prácticamente en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que son los estados electrónicos. Repetir que este tipo de actuaciones no requiere imprimir, firmar, escanear. Estamos trabajando con nativos digitales
y por supuesto las ventajas que trae hoy los nuevos sistemas de notificación, estar muy pendientes de los micrositios de la rama judicial o del portal que se utilice, por ejemplo, el Consejo de Estado, que tiene uno muy robusto en este momento. Entonces, voy a parar acá, voy a aprovechar que no me tomé todo el tiempo para recibir preguntas. Eudith, yo sé que las estaba anotando. Infortunadamente creo que pues no leí el chat porque me quedaba imposible concentrarme en leer el chat, vi algunas preguntas. Facebook no lo estoy viendo, entonces también mis disculpas de una vez si alguien ha escrito mucho en el Facebook, no estoy leyendo preguntas en Facebook, me queda imposible tener las dos pantallas y concentrarme. Entonces, Eudith, Doctor creo que ha Nathan, sí, seleccionado señor. algunas, sí. Sí, señor doctor, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle por este tiempo que estuvo con nosotros y contarle pues a usted y a todos los miembros del instituto que hoy tuvimos 1.500 personas conectadas al tiempo. Entonces, pues doctor, agradecerle mucho porque definitivamente su conferencia ha tenido mucha acogida. 1.500 personas en tiempo real, pues eso nos llena y nos gratifica mucho. Doctor, si hay algunas preguntas, me van a disculpar quienes están pues en el chat de Facebook, sobre todo que es el que está más activo. Escogí algunas aleatoriamente según la exposición que ha hecho el doctor Nata. Doctor Nata, si usted desea, se la voy a realizar una por una, porque como son Sí, de una. tantas, pues para no ir perdiendo de pronto el hilo. Doctor, una pregunta que nos hacen es, ¿qué consecuencias tendría que el juez realizara una audiencia por canales como Meet o Zoom? Bueno, en principio, si ustedes leen la circular 11, es muy importante la circular 11. Yo le digo 11, tiene un número un poco más largo. PCSJS 11 del 31 de marzo dice claramente cuáles son los sistemas. Entonces, dice así, dice, para audiencias RP1 Cloud, no lo estoy leyendo, esa no la abrí en este momento, RP1 Cloud, Polycom, dice, si no tiene acceso a esa, utilice Teams, porque Teams está asociado a un sistema colaborativo que se llama Office 365. Y luego, numeral 4 de esa circular dice claramente, dice, y si no tiene, pues está la clave, y si no tiene las anteriores, puede utilizar cualquier sistema con la advertencia de que la rama no le dará soporte. Entonces, y el artículo 7 del decreto 806 dice que adicionalmente las partes pueden facilitarle al juez la gestión. Voy a abrir aquí, voy a correr un momentico y creo que voy a tratar de leerlo lo más textual que yo pueda. Dice, por cualquier medio puesto a disposición por una o ambas partes, dice así. Entonces, yo personalmente no veo ningún problema, siempre y cuando el juez haya acreditado porque no utilizó las primeras. ¿Por qué? Porque las primeras dan soporte. Recuerden ustedes el tema de la confiabilidad, la rastreabilidad, la inalterabilidad. El juez va a grabar toda la audiencia, va a recibir documentos en copia en esa audiencia, la va a dejar dentro de la carpeta de OneDrive, etcétera, y la va a conectar con OneDrive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se quiso Teams? Por ejemplo, porque Teams, los que lo hayan utilizado, se dan cuenta que está conectada con la carpeta de OneDrive. Entonces, por ejemplo, si alguien exhibe un documento, se sabe que no es simplemente que diga, perdón, voy a hacer algo rápidamente, voy con una libretica. No es simplemente que la persona haga así y luego la quitó. Hagan de cuenta como una audiencia física. Recuerden los equivalentes funcionales. Si la quitó ya no lo pude ver más. No, señor, usted tiene que enviar la copia, el juez tiene que incorporarlo al OneDrive automáticamente para que quede durante toda la audiencia a disposición de las partes. Si no, no se puede actuar sobre ese documento porque sabemos que cuando uno le exhiben un documento en audiencia, uno tiene derecho, si por ejemplo viene de un tercero o me lo imputan a mí y no tiene firma, tengo derecho a desconocerlo. Pero si me lo imputan a mí y tiene firma un manuscrito, debo tacharlo y tengo que tacharlo en la misma audiencia. Entonces es un tema de que no simplemente me lo pueden poner así como que va y mírelo, sino que tengo que pasarlo al OneDrive. Entonces, por eso se prefiere que el juez utilice sistemas institucionales. Pero no le veo ningún problema ni le veo causal de nulidad. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta entonces. Si el Código General del Proceso rige en algunas materias el tema de poderes, como por ejemplo penal, ¿qué norma utilizar para estas materias con el decreto 806? El artículo 5 del decreto 806. Yo soy de la opinión que en cualquier actuación que haya remisión a Código General del Proceso, cualquiera, judicial o administrativa, que haya remisión a Código General, aplica el artículo 5 del decreto 806. El problema es donde no haya esa remisión. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Es una obligación de los juzgados compartir los archivos de OneDrive? Y de ser así, ¿qué consecuencias jurídicas tiene que no lo hagan?
Sí, es una obligación, lo dice la circular 27, que dice cómo se comparte la carpeta de OneDrive, tiene que estar a disposición todo el tiempo. Insisto en que no es lo mismo pedir copia que acceder al expediente. Pedir copia es algo, digamos, vuelvo y digo, contingente, es algo excepcional. Acceder al expediente es algo permanente. Lo dice el artículo 4 del decreto 806, ojalá lo dijera más claro, pero pues lo da a entender el artículo 4, y lo dice pues la Corte Suprema de Justicia en muy buena hora, una sentencia, a mi juicio también absolutamente pertinente, que es la sentencia 7284, subí la mirada porque lo estoy leyendo en otra pantalla para no equivocarme. El ponente fue Octavio Tejero. Por cierto, esa sentencia salió en todas las redes sociales, salió en ámbito jurídico, de lo importante que es, resumen de la sentencia, sin querer agregarle más cosas de las que tiene, pero es muy valiosa. No hay expediente, no hay proceso. Así de sencillo, se va para audiencia, para todo. Entonces, en últimas, si el litigante no puede ver su expediente y, por ejemplo, ya le publicaron un auto, ¿cómo hace para controvertir? Va a ir a una audiencia y no puede ver el expediente, ¿cómo hace para preparar la audiencia? Y así sucesivamente. Entonces, es causal de interrupción del proceso. Perfecto, doctor. Seguimos. Entonces, aquí dice, si en un proceso se envió la notificación del 291 y el 292 antes de la pandemia y se recibieron exitosamente, y en el mes de julio del 2020 se envió un correo a la parte demandada recordando el auto admisorio, ¿cuándo se entiende notificada la parte demandante? ¿En febrero o al inicio que se hizo, o en el mes de julio? No, eso es como siempre. La primera que llegó es la que surte la notificación. Si fue perfecta, si fue bien hecha y no tiene visos. Perfecto. La primera que llegó. La primera. Doctor, nos preguntan, porque en el chat de Facebook y demás, muchos han y siguieron de pronto con el debate y demás, y nos preguntan, ¿cómo quedó entonces la notificación personal según la sentencia 420 del 2020? Porque Pues hubo varias listo. interpretaciones de muchos jueces que estaban ahí tratando de decir unos que de esta forma y otros que de la otra, entonces piden que de pronto se haga una pequeña aclaración final sobre cómo quedó la notificación personal. Mira, en mi opinión, por asunto tecnológico, salvo que haya una falla tecnológica, empiezo por el final, como que, no sé, voy a decir algo, el servidor de Hotmail en Estados Unidos lo tumbaron, o no hay internet, como me pasó a mí hace muy poquito, bueno, ustedes que se fue la luz, o vivo en la costa y estoy peleando con Electricaribe, la verdad es que no cambia nada, salvo por problemas tecnológicos. Entonces lo voy a explicar rapidito. Digan ustedes, ¿qué día es hoy? Hoy es 3, ¿verdad? Martes. Hacerlo con fechas, martes. Hoy, párense todos en el inciso tercero del decreto 806, explicación es bastante sencilla. Hoy es martes 3 de noviembre, entonces la norma dice así: la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Leamos la sentencia. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Comunicado. Dice, se decreta exequible el inciso 3 del 8 y el parágrafo del 9, que dicen básicamente lo mismo. En el entendido en que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. Entonces repitamos, el iniciador recepcione acuse de recibo. No tratemos de meterle a la norma lo que las palabras no dicen. O sea, ahí no dice, voy a decir lo que no dice, cuando el destinatario remita acuso de recibo, porque es lo que mucha gente leyó. Ahí no dice cuando el destinatario remita acuso de recibo, porque eso sería una historia completamente diferente. Porque pues sería inclusive obligar al usuario de un correo electrónico a dar un segundo acuso de recibo que su máquina ya dio. Es muy importante el tema de las máquinas. Entonces, explicación. Entonces dice así, si hoy, recordemos que es un asunto entre partes, ¿no? El tema de las horas van para actuaciones del juez. Entonces, los horarios son para juez. Entre partes. Entonces, hoy a esta hora yo remito un correo electrónico. ¿Vale? ¿No vale? Vale. Problema, porque igual hasta mañana no va a surtir efectos. ¿Ve? Hoy lo remito. Si hoy mismo yo recibo el acuse, que ya les conté que va a pasar algo así como a los 10 o 20 segundos. Si hoy mismo recibo el acuse, que es algo que se da entre las propias máquinas,
Me refiero, entre Hotmail, Yahoo y todas ellas se van a comunicar. Si hoy mismo lo recibo. El correo electrónico. Entonces, si hoy mismo recibo el acuse, obtengo acuse de recibo, yo iniciador, como dice la Corte, entonces dice así, ojo, transcurren 2 días hábiles. Entonces miremos el calendario. 2 días hábiles transcurren mañana 4, jueves 5. Es decir, el viernes 6 comienzan a correr los términos. En últimas, por efectos tecnológicos, el cambio prácticamente es mínimo. Lo que sí va a pasar es lo siguiente. Voy a repetir. Si yo envío el correo hoy y por alguna razón, así como pasa en WhatsApp, que la persona no ha prendido su celular, el servidor está caído, etc. Entonces yo le envío un correo electrónico a mi contraparte. Yo no recibo ese acuse, no esa certificación de recibo, no recibo el acuse de que el correo electrónico está en su bandeja de entrada. Todavía no lo recibo y no lo recibo y no lo recibo. Entonces supongamos que la persona finalmente logra acceder a ese correo, le está en su bandeja de entrada y el sistema me lo certifica que llegó hasta su bandeja de entrada, por ejemplo, el próximo lunes 9. Entonces, a partir de ese momento, entonces, tiene, porque como no lo conocía, tiene 2 días para quedar notificado. Entonces, 10 y 11, y es el 12 que le comienzan a correr términos. Siempre cuente 2 días como inactivos, que es lo que dice inhábiles, 2 días inactivos para que le empiece a correr el término. Entonces, creo que la norma no ofrece, para mí personalmente no ofrece mayores problemas. Yo insisto en que el cambio que da la Corte Constitucional es bastante sano en el sentido de que el receptor de un mensaje, el destinatario de un mensaje, que por cierto no se lo está esperando porque es una notificación personal, o si se lo está esperando porque ya le habían enviado copia de la demanda antes, tiene derecho a que no le corran plazos hasta que efectivamente lo tiene dentro de su bandeja de entrada. Entonces, insisto, bien puede pasar que su servidor de correo electrónico esté caído. Lo que llamamos caído es que está apagado el servidor, entonces no recibió. De hecho, la otra persona va a recibir esa confirmación. Créanme que la va a recibir. No pudimos entregar el mensaje. Es que no lo pudimos entregar. Y ustedes han recibido a veces un mensaje que se repite varias veces. Por ejemplo, llega 2 veces en el día, llega al día siguiente diciendo, volví a intentarlo. Eso es automático, usted no le pidió nada. Volví a intentarlo, le dice, le llega un mensaje de su propio servidor. Lo acabo de volver a intentar. A veces dice, lo logré. A partir del lo logré, pasan 2 días inactivos, se vencen esos 2 días y ahí se empiezan a correr los términos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y finalmente, quisiéramos preguntarle cuál es el balance o cuál es su opinión del balance que se puede hacer hasta el momento de la entrada en vigencia del decreto 806. En mi opinión, espectacular. Es decir, yo soy de la opinión que el decreto era necesario. Soy de la opinión que el decreto estuvo bien hecho. No porque haya salido sentencia de la Corte refrendándola, ya lo había dicho públicamente. Me parece que el Código General fue muy bien pensado, muy bien elaborado para su época. El Código General, soy testigo de ello, pues fui juez de circuito en la época en que estaba comenzando y lo utilicé, pero es un código que necesitaba y todavía necesita ajustes para irnos totalmente a la virtualidad. Y además, pues estábamos a la espera del Consejo Superior de la Judicatura. No me corresponde a mí dar razones por qué si entró o no entró el plan de justicia digital, no tengo suficientes elementos de juicio para decirlo, pero la realidad es que no entró. Entonces me parece que el decreto, 1, era absolutamente necesario. 2, me parece que ha sido un éxito lo que hemos detectado en las regiones. Yo personalmente tengo la fortuna de participar en varios foros a nivel nacional, local, etcétera, además de mi actividad en este momento como magistrado. He notado que los litigantes están mucho más tranquilos porque sus procesos se están agilizando. Sin perjuicio, por supuesto, de casos, creo yo, aislados que se puedan presentar, interpretaciones más anacrónicas o tratar de forzar una justicia presencial, que creo yo que también está prohibida. Entonces, a mi juicio, el decreto ha sido un éxito total. Espero que una vez pase su vigencia, que son 2 años, o mucho antes, el legislador responda y el Consejo Superior de la Judicatura también, que ya lo hizo, ya sabemos todos que está el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial 2021-2025, es decir,
esto llegó para quedarse. Entonces, es importante que todos, no es que nos preparemos ni nos alistemos, sino que ya llegó y lo aceptemos. Bueno, doctor Nathan, creo que con esa pregunta damos por terminado el foro de hoy. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros y por ese poder de convocatoria que tuvimos hoy en esta primera jornada del foro sobre el decreto 806. No me queda más que invitarlos para que mañana también nos acompañen. Estaremos en la segunda jornada del decreto 806 y la sentencia 420 del 2020. A partir de las 6 de la tarde nos estarán acompañando el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, el doctor Martín Bermúdez, la doctora Liliana Otero y el doctor Henry Zanavia. Doctor Nathan, nuevamente muchísimas gracias para usted y también para la Fundación Cabellier, la doctora Ángela Vivas y todas las personas que participaron con nosotros. Hasta mañana, los esperamos muy puntuales a las 6 de la tarde, que descansen y un saludo cordial para todos. Gracias.